Quinta parte. La vida es una extensión del mundo físico. Los sistemas biológicos tienen propiedades únicas, pero sin embargo deben obedecer a las restricciones impuestas por las propiedades físicas y químicas del entorno y de los propios organismos. Las soluciones evolutivas para los problemas biológicos son influidas por el entorno físico-químico. Robert E. Rickleff, Ecological Chiron Press 14. El océano más profundo. Se llamó Proyecto Ícaro, el cuarto programa espacial con ese nombre y el primero para el que era adecuado. Mucho antes de que los padres de Jacob nacieran, antes del vuelco y la alianza, antes de la Liga de Poderes Satélites, antes incluso de la plenitud de la antigua burocracia, la vieja abuelita NASA decidió que sería interesante lanzar sondas al Sol para ver qué sucedía. Descubrieron que las sondas hacían algo raro cuando se acercaban. Se fundían. En el verano indio de América nada se consideraba imposible. Los americanos estaban construyendo edificios en el espacio. Una sonda más duradera no podía ser ningún problema. Se construyeron escudos, con materiales que podían soportar presiones inauditas y cuyas superficies lo reflejaban casi todo. Campos magnéticos guiaron los difusos pero tremendamente calientes plasmas de la corona y la cromósfera para apartarlos de aquellos cascos. Poderosos láseres de comunicación taladraron la atmósfera solar con corrientes bidireccionales de órdenes y datos. Sin embargo, las naves robot continuaron ardiendo. Por buenos que fueran los espejos y el aislamiento, por muy regularmente que los superconductores distribuyeran el calor, las leyes de la termodinámica seguían cumpliéndose. Tarde o temprano el calor pasa de una temperatura alta a una zona donde la temperatura es menor. Los físicos solares podrían haber seguido resignados a quemar sondas a cambio de difusos estallidos de información si Tina Merchant no hubiera ofrecido otro sistema. ¿Por qué no refrigeran?, preguntó. Tienen toda la energía que quieran. Pueden emplear refrigeradores para pasar el calor de una parte de la sonda a otra. Sus colegas le respondieron que, con los superconductores, igualar el calor de modo uniforme no era ningún problema. ¿Quién habla de hacerlo de modo uniforme?, respondió la bella de Cambridge. Deberían coger todo el calor sobrante de la parte de la nave donde están los instrumentos y lanzarlos a otra parte donde no estén. Y esa parte arderá, dijo un colega. Sí, pero podemos hacer una cadena de esos vertidos de calor, dijo otro ingeniero, algo más optimista. Y luego podemos tirarlos, uno a uno. No comprenden. La triple ganadora del Nobel se acercó a la pizarra y dibujó un círculo, y luego otro dentro. Aquí. Señaló el círculo interior. Metan aquí su calor hasta que, en poco tiempo, esté más caliente que el plasma ambiental fuera de la nave. Luego, antes de que pueda causar daño aquí dentro, lo lanzan a la cromósfera. ¿Y cómo espera hacer eso?, preguntó un reputado físico. Tina Merchant sonrió como si casi pudiera ver el premio de astronáutica junto a ella. «¿Cómo me sorprenden todos ustedes?», dijo. «Tienen a bordo comunicaciones láser con una temperatura de millones de grados. Úsenlo». Comenzó la era de la batisfera solar. Flotando en parte por fuerza ascensional y en parte por equilibrio sobre el impulso de sus refrigeradores láser, las sondas aguantaban durante días, semanas, escrutando las sutiles variaciones del Sol, que producía los climas en la Tierra. Esa era llegó a su fin con el contacto. Pero pronto nació un nuevo tipo de nave solar. Jacob pensó en Tina Merchant. Se preguntó si la gran dama se sentiría orgullosa, o simplemente divertida, si se encontrara en la cubierta de una nave solar y surcara tranquilamente las peores tempestades de esta estrella irascible. Podría haber dicho desde luego. Pero ¿cómo podría haber sabido que una ciencia alienígena tendría que sumarse a la suya propia para que los hombres surcaran esas tormentas? A Jacob, la mezcla no le inspiraba ninguna confianza. Sabía, por supuesto, que con esta nave se habían hecho un par de docenas de descensos con éxito. No había ningún motivo para pensar que este viaje fuera a ser peligroso. Excepto que otra nave, la réplica a escala de esta, había fallado misteriosamente solo 3 días antes. La nave de Jeff era ahora probablemente una nube vagabunda de fragmentos disueltos y gases ionizados esparcidos a través de millones de kilómetros cúbicos en el maelstrón solar.
Jacob intentó imaginar las tormentas de la cromosfera tal como el científico chimpancé las había visto en el último instante de su vida, sin la protección de los campos de espacio-tiempo. Cerró los ojos y se los frotó suavemente. Había estado contemplando el sol, sin apenas parpadear. Desde su punto de observación, en uno de los sofás situados en la cubierta, podía ver casi un hemisferio completo del sol. La mitad del cielo estaba ocupada por una pelota filamentosa que giraba lentamente, llena de suaves rojos, negros y blancos. Bajo la luz de hidrógeno, todo brillaba con tonos escarlata. El débil y delicado arco de una prominencia, recortado contra el espacio en el borde de la estrella. Las oscuras y retorcidas bandas de filamentos. Y las manchas solares, hundidas y negruzcas, con sus profundidades umbrías y sus flujos en penumbra. La topografía del Sol tenía una variedad y una textura casi infinitas. Desde destellos demasiado rápidos para que el ojo los captara, hasta giros leves y majestuosos, todo cuanto podía ver estaba en movimiento. Aunque los rasgos principales cambiaban poco de una hora a la siguiente, Jacob podía distinguir incontables movimientos menores. Los más rápidos eran las pulsaciones de bosques de altas y estiradas espículas en torno a los bordes de las grandes células moteadas. Las pulsaciones tenían lugar en cuestión de segundos. Sabía que cada espícula cubría miles de kilómetros cuadrados. Jacob había pasado un buen rato en el telescopio de la parte invertida de la nave solar, contemplando cómo las espículas fluctuantes de plasma supercalentado salían de la fotosfera como rápidas oleadas, liberándose de las grandes olas de sonido y materia gravitatoria del Sol que componían la corona y el viento solar. Dentro de los límites de las espículas, las grandes células granuladas latían en complicados ritmos mientras el calor de abajo terminaba su viaje de 1.000.000 de años para escapar súbitamente en forma de luz. Estas se agrupaban a su vez en gigantescas células, cuyas oscilaciones eran los modelos básicos del Sol casi perfectamente esférico, el sonido de una campana estelar. Por encima de todo, como un ancho mar rugiendo sobre el suelo oceánico, se encontraba la cromosfera. La analogía podía ser exagerada, pero se podía pensar que las turbulentas zonas situadas sobre las espículas eran arrecifes de coral, y las hileras de filamentos deshilacleados que seguían a todas partes los caminos de los campos magnéticos, como lechos de algas que se mecían suavemente con la marea. No importaba que cada arco rosado tuviera muchas veces el tamaño de la Tierra. Una vez más, Jacob apartó los ojos de la esfera ardiente. Voy a ser un completo inútil si sigo mirando de esta forma, pensó. Me pregunto cómo lo resisten los demás. Todo el suelo de observación era visible desde su posición, a excepción de una pequeña sección al otro lado de la cúpula en el centro. Una abertura en un lado de la cúpula central permitió que la luz entrara en la cubierta. En ella apareció la silueta de un hombre, seguido de una mujer alta. Jacob no tuvo que esperar a que sus ojos se adaptaran para conocer los contornos de la comandante de Silva. Helene sonrió mientras se acercaba y se sentó con las piernas cruzadas junto a él. Buenos días, señor Demois. Espero que haya dormido bien esta noche. Será un día agotador. Jacob se echó a reír. Es la tercera vez que habla como si aquí existiera la noche. No me voy a creer que tenemos un bello amanecer. Señaló al sol, que cubría la mitad del cielo. La rotación de la nave para crear 8 horas de noche permite una oportunidad de dormir, dijo ella. No tenía por qué molestarse. Puedo dormir en cualquier momento. Es mi cualidad más valiosa. La sonrisa de Helene se amplió. No fue ninguna molestia. Pero, ya que lo menciona, siempre ha sido una tradición de los helionautas rotar la nave una vez antes del descenso final y decir que es de noche. Ya tienen tradiciones. Después de solo 2 años. Oh, esta tradición es mucho más antigua. Se remonta a la época en que nadie podía imaginar otra forma de visitar el sol más que... Hizo una pausa. Jacob se echó a reír en voz alta. Más que hacerlo de noche, cuando no hace tanto calor. Lo acertó. Elemental, mi querido Watson. Ahora fue ella la que se echó a reír. De hecho, estamos creando una sensación de tradición entre los que hemos bajado a Helios. Tenemos el Club de los Tragafuegos. Ya le iniciarán en Mercurio. Desgraciadamente, no puedo decirle en qué consiste la iniciación, pero espero que sepa nadar.
No veo ningún lugar donde esconderme, comandante. Me sentiré orgulloso de convertirme en un tragafuegos. Bien. Y no olvide que todavía me debe esa historia sobre cómo salvó a la aguja Finilia. Nunca le he dicho cuánto me alegré al ver esa monstruosidad cuando regresó la Calipso, y quise conocer al hombre que la conservó. Jacob miró más allá de la comandante de la nave solar. Por un momento le pareció oír el ulular del viento, y a alguien llamando, una voz gritando palabras indescifrables mientras caía, se estremeció. Oh, se la reservaré. Es demasiado personal para contarla en una de esas reuniones de anécdotas. Hubo otra persona implicada en la salvación de las agujas, alguien de quien tal vez le guste oír hablar. Había algo en la expresión de Lene de Silva, algo compasivo, que implicaba que ya sabía lo que le había sucedido en Ecuador, y que le dejaría hablar de ello a su tiempo. Lo espero ansiosamente. Y ya sé qué voy a contarle. Trata de los pájaros cantores de Omnivarium. Parece que el planeta es tan silencioso que los colonos humanos tienen que tener mucho cuidado de que los pájaros no empiecen a imitar cualquier ruido que hagan. Esto tiene un interesante efecto en las costumbres de apareamiento de los colonos, sobre todo entre las mujeres, dependiendo de que quieran anunciar las habilidades de su compañero a la antigua usanza o ser discretas. Pero ahora debo volver a mi trabajo. Y desde luego no quiero revelar toda la historia. Ya le avisaré cuando lleguemos a la primera turbulencia. Jacob se puso en pie con ella y se quedó mirándola mientras se dirigía a la estación de mando. Medio sumergido en la cromósfera solar era probablemente un lugar extraño para maravillarse por la forma en que andaba una mujer, pero hasta que ella no desapareció de la vista, no sintió ningún deseo de apartar los ojos. Admiraba la flexibilidad que los miembros del cuerpo interestelar inculcaban a sus extremidades. Era probable que ella lo hiciera a propósito. Cuando no interfería con su trabajo, estaba claro que Lene de Silva cultivaba la libido como hobby. No obstante, había algo extraño en su conducta hacia él. Parecía confiar en Jacob más de lo que se merecía por las pequeñas contribuciones que había hecho en Mercurio y en sus pocas conversaciones amistosas. Tal vez perseguía algo, aunque no podía imaginar qué. Por otro lado, tal vez la gente intimaba de forma más natural cuando ella abandonó la Tierra para hacer el gran salto en la Calipso. Una persona educada en una colonia O'Neill, en un periodo de introspección causado por el empobrecimiento político, podría estar más dispuesta a confiar en sus instintos que un hijo de la individualista confederación. Se preguntó qué le habría dicho Fagin sobre él. Jacob se dirigió a la cúpula central, cuya pared exterior contenía un pequeño cubículo. Al salir se sintió mucho más despierto. Al otro lado de la cúpula, junto a las máquinas de comida y bebida, encontró a la doctora Martínez y a los dos alienígenas bípedos. Ella le sonrió, y los ojos de Cuya resplandecieron de amistad. Incluso Bubakut gruñó un saludo a través de su bodor. Pulsó los botones para pedir un zumo de naranja y una tortilla. ¿Sabe, Jacob? Anoche se acostó demasiado temprano. Bill Bubakut nos estuvo contando algunas historias increíbles. Eran sorprendentes, de verdad. Jacob se inclinó levemente ante Bubakut. Pido disculpas, Bill Bubakut. Estaba muy cansado, pues de lo contrario me habría encantado oír más cosas sobre los grandes galácticos, en especial sobre los gloriosos Pila. Estoy seguro de que las historias son inagotables. Martínez embaró al oírle, pero Bubakut se hinchó de satisfacción. Jacob sabía que sería peligroso insultar al pequeño alienígena. Pero ya había supuesto que el embajador no consideraría un insulto ninguna acusación de arrogancia. Jacob no pudo resistir la broma inofensiva. Martínez insistió en que comiera con ellos, pues los asientos ya habían sido colocados para la cena. 2 de los 4 tripulantes de la comandante de Silva comían cerca. ¿Ha visto alguien a Fagin?, preguntó Jacob. La doctora Martínez sacudió la cabeza. No, me temo que lleva más de 12 horas en la parte invertida. No sé por qué no viene. No era propio de Fagin mostrarse reticente. Cuando Jacob fue al hemisferio de los instrumentos para usar el telescopio y encontró allí al Canten, Fagin apenas dijo una palabra. Ahora la comandante había puesto el otro lado de la nave fuera de los límites de todo el mundo menos de Led, quien lo ocupaba solo.
Si no tengo noticias de Fahim para la hora de la comida, voy a pedir una explicación, pensó Jacob. Martine y Bubacub conversaban. De vez en cuando Kuya decía una o dos palabras, siempre con el respeto más untuoso. El prim parecía tener siempre un liquitubo entre sus giganteseos labios. Sorbía lentamente, y consumió con firmeza el contenido de varios tubos mientras Jacob comía. Bubacub se puso a contar una historia de un antepasado suyo, un miembro de la raza Zoro que, aproximadamente 1.000.000 de años antes, había tomado parte en uno de los contactos pacíficos entre la laxa civilización de respiradores de oxígeno y la misteriosa cultura paralela de las razas respiradoras de hidrógeno que coexistían en la galaxia. Durante eones hubo poca o ninguna comprensión entre hidrógeno y oxígeno. Cada vez que se producía un conflicto entre ambos, moría un planeta. A veces más. Era una suerte que casi no tuvieran nada en común, así que los conflictos eran raros. La historia era larga y complicada, pero Jacob tuvo que admitir que Bubacub era un narrador soberbio. Podía resultar encantador y gracioso, siempre que controlara el centro de atención. Jacob permitió que su imaginación divagara mientras el Pil describía vividamente aquellas cosas que solo un puñado de hombres habían probado. La infinita belleza de las estrellas, y la variedad de cosas que habitaban en multitud de planetas. Empezó a envidiar a Helene de Silva. Bubacub sentía intensamente la causa de la biblioteca. Era el vehículo de conocimiento y de una tradición que unificaba a todos los que respiraban oxígeno. Proporcionaba continuidad y aún más, pues sin la biblioteca no podía haber puentes entre las especies. Las guerras no se librarían con restricciones, sino hasta la aniquilación. Los planetas quedarían arruinados por ser usados en exceso. La biblioteca, y los otros institutos desperdigados, ayudaban a impedir el genocidio entre sus miembros. La historia de Bubacub llegó a su clímax, y el Pil concedió a su asombrada audiencia unos instantes de silencio. Por fin preguntó a Jacob si le importaría honrarlos con un relato propio. Jacob se quedó sorprendido. Según los niveles humanos, tal vez hubiera llevado una vida interesante, pero desde luego no era sobresaliente. ¿Qué podría hablar sobre historia? Al parecer, las reglas decían que tenía que tratarse de una experiencia personal, o de una aventura de un antepasado. Sudando, Jacob pensó en contar un relato de alguna figura histórica. Tal vez Marco Polo o Mark Twain. Pero a Martine probablemente no le interesaría. Y estaba la participación que su abuelo Álvarez había tenido en el vuelco. Pero esa historia estaba cargada de tintes políticos y Bubacub consideraría que la moraleja era subversiva. Su mejor historia era su propia aventura en la aguja Finilia, pero eso era demasiado personal, demasiado cargado de dolorosos recuerdos para compartirlos aquí y ahora. Además, se la había prometido a Helene de Silva. Lástima que la Roque no estuviera aquí. El relamido hombrecito habría podido hablar seguramente hasta que los fuegos del sol se apagaran. Una idea traviesa asaltó a Jacob. Había un personaje histórico que era antepasado directo suyo y cuya historia podría ser suficientemente relevante. Lo divertido era que la historia podía ser interpretada a dos niveles. Se preguntó hasta qué punto podía ser obvio sin que algunos oyentes se molestaran. Bueno, hay un hombre de la historia de la Tierra del que me gustaría hablar, empezó a decir lentamente. Es interesante porque estuvo implicado en un contacto entre una cultura y tecnología primitivas y otra que podía aniquilarla en casi todos los aspectos. Naturalmente, todos conocen la situación. Desde el contacto, los historiadores no han hablado de otra cosa. El destino del indio americano es la moralidad de esta época. Las viejas películas del siglo XX donde se glorifica al noble piel roja hoy solo se ven para reírse. Como Mille nos recordó allá en Mercurio, y como todo el mundo sabe en casa, el piel roja hizo el trabajo más pobre de cualquiera de las culturas impactadas para adaptarse a la llegada de los europeos. Su orgullo le impidió estudiar los poderosos medios del hombre blanco hasta que fue demasiado tarde, exactamente lo contrario a la exitosa cooperación hecha por Japón a finales del siglo XX. El ejemplo de la facción Adáptate y Sobrevive sigue señalando a todos los que quieran escuchar hoy en día. Los tenía. Los humanos le observaban en silencio. Los ojos de Kuya brillaban.
Incluso Ubaku, que rara vez prestaba atención, no le quitaba los ojillos de encima. Martine dio un respingo cuando mencionó la facción Ayese. Un dato. Si Laroque estuviera aquí, no le importaría lo que voy a decir, pensó Jacob. Pero la desazón de Laroque no sería nada comparada con la de sus parientes Álvarez si le oyeran hablar de esta forma. Por supuesto, el fallo de los amerindios para adaptarse no fue por completo culpa suya, continuó Jacob. Muchos estudiosos piensan que las culturas del hemisferio occidental se hallaban en un bache histórico que coincidió, desgraciadamente, con la llegada de los europeos. De hecho, los pobres mayas acababan de terminar una guerra civil en la que se habían trasladado al campo abandonando sus ciudades, y a sus príncipes y sacerdotes, para que se pudrieran. Cuando llegó Colón, los templos estaban casi desiertos. Naturalmente, la población se había duplicado y la prosperidad y el comercio se habían cuatriplicado durante la edad dorada de los mayas, pero eso apenas es una medida válida de las culturas. Con cuidado, chico. No te pases de irónico. Jacob advirtió que uno de los tripulantes, un tipo llamado Dubrowski, se separaba de los demás. Solo Jacob pudo ver la mueca sardónica en su rostro. Todos los demás parecían escuchar con tranquilo interés, aunque era difícil decirlo en el caso de Kuya y Bubaku. Este antepasado mío era amerindio. Se llamaba Sequoyee, y era miembro de la nación Cherokee. Los Cherokee vivieron casi siempre en el estado de Georgia. Ya que este se encuentra en la costa este de América, los Cherokee tuvieron aún menos tiempo que los otros indios para prepararse a tratar con el hombre blanco. Con todo, lo intentaron a su modo. Su intento no fue tan grandioso ni tan completo como el de los japoneses, pero no obstante lo intentaron. Se adaptaron rápidamente a la tecnología de sus vecinos. Las cabañas de troncos reemplazaron a las chozas y las herramientas de hierro y las forjas se convirtieron en parte de la vida cherokee. Pronto aprendieron el uso de la pólvora y los métodos europeos para sembrar. Aunque a muchos no les gustó la idea, la tribu llegó a dedicarse al comercio de esclavos. Eso fue después de que fueran masacrados en 2 guerras. Cometieron el error de apoyar a los franceses en 1765, y luego apoyaron a la corona inglesa durante la Primera Revolución Americana. Incluso así, tuvieron una pequeña república en la primera mitad del siglo VI, en parte porque varios jóvenes cherokee habían aprendido lo suficiente del conocimiento del hombre blanco para convertirse en abogados. Junto con sus primos iroqueses del norte, se adaptaron bastante bien. Durante una temporada. Llega mi antepasado. Sequoyee era un hombre al que no le gustaban ninguna de las opciones que se ofrecían a su pueblo. Continuar siendo nobles salvajes y ser aniquilados, o adaptarse por completo al modo de vida de los colonos y desaparecer como pueblo. En concreto, vio el poder de la palabra escrita, pero pensó que los indios estarían siempre en desventaja si tenían que aprender inglés para ser cultos. Jacob se preguntó si alguien haría la conexión, comparando la situación a la que se enfrentaron Sequoyee y los Cherokee con el momento actual de la humanidad, vis a vis con la biblioteca. Juzgando por la expresión del rostro de Martine, al menos una persona se sorprendió al oír una narración histórica tan larga de boca de Jacob Demois, normalmente tan silencioso. No había forma de que pudiera conocer las largas lecciones de historia y oratoria, después del colegio, que había soportado junto con los otros niños Álvarez. Aunque era la oveja negra de la familia y se había mantenido apartado de la política, todavía conservaba algunas de las habilidades. Bien, Sequoyee resolvió el problema para su propia satisfacción, inventando una forma escrita del lenguaje cherokee. Fue una tarea hercúlea, conseguida a costa de episodios de tortura y exilio, pues muchos en su tribu se resistieron a sus esfuerzos. Pero cuando terminó, toda la literatura y la tecnología quedó disponible, no solo para el intelectual que pudiera estudiar inglés durante años, sino también para el cherokee de inteligencia media. Pronto incluso los asimilacionistas aceptaron el trabajo del genio de Sequoyee. Su victoria estableció el tono para las siguientes generaciones de Cherokee. Este pueblo, el único amerindio cuyo principal héroe fue un intelectual y no un guerrero, decidió ser selectivo. Y ese fue su gran error.
Si hubieran dejado que los misioneros locales los convirtieran en una imitación de los colonos, probablemente habrían podido mezclarse con la burguesía y los europeos los habrían considerado como un tipo levemente inferior de hombre blanco. En cambio pensaron que podrían convertirse en indios modernos, conservando los elementos esenciales de su antigua cultura. Obviamente, había una contradicción en los términos. Con todo, algunos estudiosos piensan que podrían haberlo conseguido. Las cosas iban bien hasta que un grupo de hombres blancos descubrió oro en tierras Cherokee. Eso excitó mucho a los colonos. Promulgaron una ley para declarar que la tierra era suya. Entonces los Cherokee hicieron algo extraño, algo que no se explicó adecuadamente hasta 100 años después. La nación india llevó a la legislatura de Georgia los tribunales por apropiarse de sus tierras. Recibieron ayuda de algunos blancos que simpatizaban con ellos y consiguieron llevar el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El tribunal declaró que la expropiación era ilegal. Los Cherokee pudieron conservar sus tierras. Pero es aquí donde lo incompleto de su adaptación les falló. Como no habían hecho ningún intento importante por encajar en la estructura básica de una sociedad superior, los Cherokee no tenían ningún poder político para apoyar lo justo de su causa. Confiaron y usaron con inteligencia las altas y honorables leyes de la nueva nación, pero no advirtieron que la opinión pública tiene tanta fuerza como la ley. Para la mayoría de sus vecinos blancos, no eran más que otra tribu de indios. Cuando Andy Jackson mandó al infierno al tribunal y envió al ejército a expulsar a los Cherokee, no les quedó nadie a quien volverse. Así, el pueblo de Sequoyah tuvo que hacer las maletas y recorrer el trágico sendero de las lágrimas hacia un nuevo territorio indio, en unas tierras que ninguno de ellos había visto jamás. La historia del Sendero de las Lágrimas es una epopeya de valor y capacidad de aguante. Los sufrimientos de los Cherokee durante esa larga marcha fueron profundos y tristes. De ellos surgieron historias muy conmovedoras, así como una tradición de fuerza en medio de las privaciones que ha afectado al espíritu de ese pueblo desde entonces hasta nuestros días. Esa expulsión no fue el último trauma que cayó sobre los Cherokee. Cuando Estados Unidos libraron su guerra civil, los Cherokee hicieron lo mismo. Los hermanos se mataron entre sí cuando los voluntarios indios confederados se enfrentaron a la Brigada India de la Unión. Lucharon tan apasionadamente como las tropas blancas, incluso con más disciplina. Y en el conflicto sus nuevos hogares fueron arrasados. Más tarde hubo problemas con bandas de ladrones, enfermedades, y más expropiaciones de tierras. En su estoicismo, llegaron a ser conocidos como los judíos americanos. Mientras algunas de las otras tribus se disolvían llenas de desesperación y apatía, ante los crímenes cometidos contra ellos, los Cherokee mantuvieron su tradición de confianza en sí mismos. Sequoyah fue recordado. Tal vez por simbolismo con el orgullo de los Cherokee, dieron su nombre a un cierto tipo de árbol que crece en los neblinosos bosques de California. El árbol más alto del mundo. Pero todo esto nos aparta de la estupidez de los Cherokee. Pues aunque su orgullo les ayudó a sobrevivir a los estragos del siglo XX y el desprecio del XX, les impidió participar en la consolidación india del XY. Rehusaron las reparaciones culturales ofrecidas por los gobiernos americanos justo antes del principio de la burocracia, riquezas amontonadas sobre los restos de la nación india para salvar las delicadas conciencias del público culto y educado en una era que hoy, irónicamente, es conocida como Verano Indio de América. Se negaron a establecer centros culturales para ejecutar antiguas danzas y rituales. Mientras otros revitalistas amerindios resucitaron artes precolombinas para recuperar el contacto con su herencia, los Cherokee preguntaron por qué tendrían que estar rescatando modelos T cuando podrían estar construyendo su propia versión especial de la cultura americana del siglo XY. Junto con los Mohawks y grupos dispersos de otras tribus, cambiaron su consolidación y la mitad de sus riquezas tribales para participar en la Liga de Potencias Satélites. El orgullo de sus jóvenes se destinó a ayudar a construir ciudades en el espacio, igual que sus abuelos habían ayudado a construir las grandes ciudades de América. Los Cherokee rehusaron una oportunidad de ser ricos a cambio de una parte del cielo. Y una vez más pagaron terriblemente su orgullo. Cuando la burocracia inició su supresión, la Liga se rebeló.
Aquellos brillantes jóvenes, el tesoro de su nación, murieron a millares junto con sus hermanos en el espacio, descendientes de Andy Jackson y los esclavos de Andy Jackson. Las ciudades de la Liga fueron diezmadas. Se permitió que los supervivientes vivieran en el espacio solo porque tenía que haber algunos para mostrar cómo vivir a los reemplazos que la burocracia había escogido cuidadosamente. También los Cherokee sufrieron en la Tierra. Muchos tomaron parte en la revuelta constitucionalista. Fueron la única nación india castigada por los vencedores como grupo, junto con los Vietnams y los Minnesotanos. El segundo sendero de las lágrimas fue tan triste como el primero. Esta vez, sin embargo, tuvieron compañía. Naturalmente, pasó la primera generación de implacables líderes de la burocracia, y llegó la era de los auténticos burócratas. La hegemonía se preocupó más por la productividad que por la venganza. La Liga se reconstruyó bajo supervisión y una rica cultura nueva se desarrolló en las colonias O'Neill, influida por los supervivientes de los constructores originales. En la Tierra, los Cherokee todavía resisten, mucho después de que muchas tribus hayan sido absorbidas por la cultura cosmopolita o se hayan convertido en bichos raros. Todavía no han aprendido la lección. Tengo entendido que su último plan demencial es un proyecto conjunto con los Vietnams e Israel Apu para intentar terraformar Venus. Ridículo, por supuesto. Pero todo esto nos desvía del tema. Si mi antepasado Sequoyah y los suyos se hubieran adaptado completamente a los modos del hombre blanco, podrían haber ganado un pequeño lugar en su cultura y habrían sido absorbidos en paz, sin sufrimiento. Si hubieran resistido con indiscriminada testarudez, igual que muchos de sus vecinos amerindios, habrían seguido sufriendo, pero por fin habrían conseguido un lugar, gracias a la amabilidad de una generación posterior de hombres blancos. En cambio, intentaron hallar una síntesis entre los aspectos buenos y poderosos de la civilización occidental y su propia herencia. Experimentaron y fueron picajosos. Incordiaron y protestaron por la comida durante 600 años, y por esa causa sufrieron más que ninguna otra tribu. La moraleja de esta historia debería ser obvia. Los humanos nos enfrentamos a una opción similar a la de los amerindios, la de ser picajosos o aceptar plenamente la cultura de millones de años que se nos ofrece a través de la biblioteca. Que todos aquellos que insisten en lo primero recuerden la historia de los Cherokee. Su camino ha sido largo, y aún no ha acabado. Cuando Jacob hubo terminado su relato se produjo un largo silencio. Bubacub siguió contemplándolo con sus ojillos negros. Cuya se le quedó mirando fijamente. La doctora Martine miró al suelo, con el ceño fruncido. El tripulante Dubrowski se quedó atrás. Estaba cruzado de brazos y se tapaba la boca con la mano. Había arrugas en torno a sus ojos. ¿Traicionaba aquello una risa silenciosa? Debe de ser miembro de la Liga, pensó Jacob. El espacio está infectado de ellos. Espero que mantenga la boca cerrada. Ya he corrido suficiente riesgo. Sentía la garganta reseca. Dio un largo sorbo al liquitubo de zumo de naranja que había guardado del desayuno. Bubacub colocó finalmente las manos detrás del cuello y se enderezó. Miró a Jacob durante un instante. Buena historia, chascó. Le pediré que me la grabe, cuando volvamos. Tiene una buena lección para la gente de la Tierra. Pero hay algunas preguntas que quisiera hacer. Ahora o más tarde. Algunas cosas que no comprendo. Como desee, Bill Bubacub. Jacob inclinó la cabeza, intentando ocultar su sonrisa. Tenía que cambiar rápidamente de tema, antes de que Bubacub empezara a preguntar detalles. Pero, ¿cómo? Yo también he disfrutado con la historia de mi amigo Jacob, trinó una voz sibilante tras ellos. Me acerqué tan silenciosamente como pude. Me alegra que mi presencia no perturbara el relato. Jacob se puso en pie, aliviado. Fajín. Todo el mundo se puso en pie mientras el cantén se deslizaba hacia ellos. Bajo la luz de rubí, parecía completamente negro. Sus movimientos eran negros. Quisiera ofrecer mis disculpas. Mi ausencia era inevitable. La comandante permitió graciosamente que entrara más radiación por las pantallas, para que pudiera nutrirme. Pero lógicamente era necesario que lo hiciera solo en la sección invertida y sin ocupar de la nave. Es verdad, rió Martine.
No queremos quemarnos aquí dentro. Cierto. Sin embargo, me sentí solo allí. Me alegro de volver a tener compañía. Los bípedos se sentaron y Fagin se colocó en la cubierta. Jacob aprovechó la oportunidad para salir del lío. Fagin, hemos estado contando algunas historias mientras esperamos. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre el Instituto del Progreso? El Cantén agitó su follaje. Hubo una pausa. Ay, amigo Jacob. Contrariamente al de la biblioteca, el Instituto del Progreso no es una sociedad importante. El mismo nombre es una pobre traducción. No hay ninguna palabra en vuestro idioma para representarlo adecuadamente. Nuestra pequeña orden fue fundada para cumplir una de las menores misiones que los progenitores impusieron sobre las razas más antiguas cuando abandonaron la galaxia. Dicho con crudeza, se nos impuso el deber de respetar la novedad. Puede ser difícil para una especie tan joven como la vuestra, huérfanos como si dijéramos, que no ha sentido hasta hace poco los lazos agridulces de relación y obligación tutor-pupilo, comprender el conservadurismo inherente a nuestra cultura galáctica. Este conservadurismo no es malo porque entre tanta diversidad, creer en la tradición y en la herencia común es una buena influencia. Las razas jóvenes oyen las palabras de las más viejas, que han aprendido sabiduría y paciencia con los años. Podríamos decir, usando una expresión terrestre, que sentimos un profundo aprecio por nuestras raíces. Solo Jacob advirtió que Fagin se agitó levemente en este punto. El Cantén cruzaba y descruzaba los nudosos tentáculos que le servían de pies. Jacob intentó no ahogarse con el zumo de naranja que se le había atragantado. Pero también existe la necesidad de afrontar el futuro, continuó Fagin. Y en su sabiduría, los progenitores advirtieron a los más antiguos para que no despreciaran a lo que es nuevo bajo el sol. La silueta de Fagin se recortaba contra el gigantesco orbe rojo, su destino. Jacob sacudió la cabeza, impotente. Así que cuando se corrió la voz de que alguien había encontrado a un puñado de salvajes chupando de la teta de una loba, vinisteis corriendo, ¿no? El follaje de Fagin volvió a agitarse. Muy gráfico, amigo Jacob. Pero tu resumen es esencialmente correcto. La biblioteca tiene la importante misión de enseñar a las razas de la Tierra lo que necesitan conocer para sobrevivir. Mi instituto tiene la misión más humilde de apreciar vuestra novedad. Kant Fagin, intervino la doctora Martine, ¿ha sucedido esto antes, que usted sepa? Me refiero a si ha habido alguna vez un caso de una especie que no tenga recuerdos de una creación ancestral y haya salido a la galaxia por su propia cuenta, como hicimos nosotros. Sí, respetada doctora Martine. Ha sucedido varias veces. El espacio es inimaginablemente grande. Las migraciones periódicas de las civilizaciones de oxígeno e hidrógeno cubren grandes distancias, y rara vez se explora por completo un área colonizada. A menudo, en estos grandes movimientos, un fragmento diminuto de una raza, apenas surgida del bestialismo, ha sido abandonado por sus tutores para que encuentre su camino a solas. Esos abandonos son normalmente vengados por los pueblos civilizados. El Cantén vaciló. De repente, Jacob advirtió con sorpresa por qué, mientras Fagin se apresuraba a continuar. Pero puesto que normalmente estos raros casos se producen en épocas de migración, existe un problema añadido. La raza expósita puede desarrollar burdos rudimientos espaciales a partir de fragmentos de la tecnología de sus tutores, pero para cuando entre en el espacio interestelar, su parte de la galaxia puede estar bajo interdicto. Sin saberlo puede caer presa de los respiradores de hidrógeno, a quienes puede tocarles el turno de ocupar ese brazo en espiral o ese conjunto de estrellas. Sin embargo, esas especies se encuentran ocasionalmente. A menudo los huérfanos conservan vividos recuerdos de sus tutores. En algunos casos, mitos y leyendas han ocupado el lugar de los hechos. Pero la biblioteca es casi siempre capaz de localizar la verdad, pues en ella están almacenadas nuestras verdades. Fagin agitó varias ramas en dirección de Buvacub. El Pil lo reconoció con una inclinación amistosa. Por eso esperamos con gran expectación el descubrimiento del motivo de que no haya ninguna mención a la Tierra en este gran archivo, continuó Fagin. No hay ninguna lista, ningún archivo de ocupaciones previas, a pesar de las 5 migraciones completas que han atravesado esta región desde la marcha de los progenitores.
Bubacub se quedó inmóvil. Los ojillos negros observaron al Kanten con ferocidad, pero Fajin pareció no advertirlo, pues siguió hablando. Que yo sepa, la humanidad es el primer caso donde existe la intrigante posibilidad de una inteligencia evolucionada. Tengo la seguridad de que ya saben que esta idea viola varios principios bien establecidos de nuestra ciencia biológica. Sin embargo, algunos de los argumentos de sus antropólogos poseen una sorprendente autoconsistencia. Es una idea extraña, despreció Bubacub. Como el movimiento perpetuo, esas reclamaciones que hacen aquellos a quienes llaman pieles. Las teorías sobre el crecimiento natural de la inteligencia son fuente de muchos chistes, humano Jacob de Moix. Pero pronto la biblioteca dará a su preocupada raza lo que necesita: el consuelo de saber de dónde proceden. El bajo zumbido de los motores de la nave se hizo más fuerte, y por un segundo Jacob sintió una leve desorientación. Atención todo el mundo. La voz amplificada de la comandante de Silva resonó por toda la nave. Acabamos de cruzar el primer arrecife. A partir de ahora habrá sacudidas momentáneas como esa. Les informaré cuando nos acerquemos a nuestro objetivo. Eso es todo. El horizonte del sol era ahora casi plano. Alrededor de toda la nave un amasijo rojo y negro de formas se extendía hasta el infinito. Más y más filamentos se igualaban con la nave para convertirse en prominencias contra lo que quedaba de la negrura del espacio y desaparecer luego en la bruma rojiza que crecía sobre sus cabezas. El grupo se dirigió, por mutuo acuerdo, al borde de la cubierta, para así poder mirar directamente la cromósfera inferior. Permanecieron en silencio durante un rato, observando, mientras la cubierta se sacudía de vez en cuando. Doctora Martine, dijo Jacob. ¿Están preparados Pil Bubacub y usted para llevar a cabo sus experimentos? Ella señaló un par de cofres espaciales en la cubierta, cerca del puesto de Bubacub y el suyo propio. Lo tenemos todo aquí. He traído el equipo sí que utilicé en anteriores inmersiones, pero principalmente ayudaré a Pil Bubacub en lo que pueda. Mis amplificadores de ondas cerebrales y aparatos Q parecen nuececillos y hojas de té en comparación con lo que él trae. Pero intentaré servir de ayuda. Su ayuda será recibida con agrado, dijo Bubacub. Pero cuando Jacob pidió ver los aparatos de pruebas sí del Pil, este alzó su mano de 4 dedos. Más tarde, cuando estemos preparados. Jacob volvió a sentir el antiguo picor en las manos. ¿Qué tiene Bubacub en esos cofres? La sucursal de la biblioteca no contiene nada sobre fenómenos sí. Algo de fenomenología, pero muy poco de metodología. ¿Qué sabe una cultura galáctica de 1000 millones de años sobre los profundos niveles fundamentales que todas las especies inteligentes parecen tener en común? Al parecer no lo saben todo, pues los galácticos todavía operan en este plano de la realidad. Y sé con certeza que algunos de ellos no son más telépatas que yo. Había rumores de que las especies más antiguas desaparecían periódicamente de la galaxia. A veces por agotamiento, guerra o indiferencia, pero también simplemente marchándose, desapareciendo en intereses y conductas que no tenían ningún significado para sus pupilos o vecinos. ¿Por qué no tiene nuestra sucursal de la biblioteca nada sobre esos temas, ni de los aspectos prácticos de los fenómenos sí? Jacob frunció el ceño y cruzó las manos. No, decidió. Voy a dejar tranquilo el cofre de Bubacub. La voz de Helene de Silva volvió a sonar por el intercomunicador. Nos acercaremos al objetivo en 30 minutos. Los que lo deseen pueden acercarse ahora a la cámara del piloto para obtener una buena visión de nuestro destino. El resto del sol pareció oscurecerse levemente mientras sus ojos se adaptaban al brillo de la zona. Las fáculas eran puntos brillantes, destellando intermitentemente en las profundidades. A alguna distancia indeterminada se extendía un gran grupo de manchas solares. El punto más cercano parecía la boca abierta de una mina, un hueco hundido en la superficie granulosa de la fotosfera. La oscura sombra estaba muy quieta, pero las regiones en penumbra alrededor del borde de la mancha solar se agitaban incesantemente hacia afuera, como las ondas provocadas por una piedra en un lago. La frontera era vaga, como una cuerda de piano vibrando. Arriba y en derredor gravitaba la enorme forma de una maraña de filamentos. Tenía que ser una de las cosas más grandes que Jacob había visto en su vida.
Nubes gigantescas rebullían y fluían, siguiendo las líneas de campos magnéticos que se mezclaban, se retorcían, y se enroscaban unas en otras, para desaparecer luego convertidas en aire. Alrededor de ellos había ahora un remolino de formas más pequeñas, casi invisible, pero que excluía la cómoda negrura del espacio en una bruma rosada. Jacob se preguntó cómo describiría un escritor esta escena. A pesar de todos sus defectos, Laroque tenía fama por su facilidad de expresión. Jacob había leído algunos de sus artículos y había disfrutado de la fluida prosa, aunque se hubiera reído de sus conclusiones. Aquí había una escena que exigía un poeta, fuera cual fuera su ideología. Lamentó que Laroque no estuviera presente, por más de un motivo. Nuestros instrumentos han detectado una anómala fuente de luz polarizada. Ahí es donde empezaremos nuestra búsqueda. Cuya se acercó al borde de la cubierta y contempló con determinación un punto que le señaló uno de los tripulantes. Jacob le preguntó a la comandante qué estaba haciendo. Cuya puede detectar el color con más precisión que nosotros, dijo de Silva. Puede ver diferencias en la longitud de ondas hasta casi un ángstrom. También es capaz de retener la fase de luz que ve. Un fenómeno de interferencia, supongo. Pero eso le hace ideal para detectar la luz coherente que producen esas bestias láser. Casi siempre es el primero en verlas. Las mandíbulas de Cuya chascaron una vez. Señaló. Está allí, dijo. Hay muchos puntos de luz. Es un rebaño grande, y creo que también hay pastores. De Silva sonrió, y la nave apresuró su maniobra. 15. Vida, muerte, en el centro del filamento, la nave solar se movía como un pez capturado en un rápido. La corriente era eléctrica, y la marea que agitaba la esfera era un plasma magnetizado de increíble complejidad. Protuberancias e hilillos de gas ionizado surcaban de un lado a otro, retorcidos por las fuerzas que creaba a su mismo paso. Flujos de materia brillante aparecían y desaparecían súbitamente, mientras el efecto Doppler tomaba las líneas de emisión del gas y luego las sacaba de la coincidencia con la línea espectral que se usaba como observación. La nave se bamboleaba a través de los turbulentos vientos de la cromosfera, absorbiendo las fuerzas de plasma con sutiles cambios de sus propios campos magnéticos, navegando con velas hechas de matemáticas casi corpóreas. Los rayos que se enroscaban y crecían en esos campos de fuerza, permitiendo que la tensión de los remolinos en conflicto cayera en una dirección y luego en la otra, ayudaban a recortar las sacudidas de la tormenta. Esos mismos escudos mantenían fuera la mayor parte del ululante calor, diversificando el resto en formas tolerables. El que pasaba era absorbido en una cámara para alimentar el láser refrigerador, el riñón que filtraba el flujo de rayos que apartaba incluso el plasma en su camino. Sin embargo, todo esto no eran más que invenciones de los terrícolas. Lo que hacía que la nave fuera grácil y segura era la ciencia de los galácticos. Los campos gravitatorios repelían el amoroso y aplastante tirón del Sol, de forma que la nave caía o volaba a voluntad. Las fuerzas resonantes en el centro del filamento eran absorbidas o neutralizadas, y la duración misma era alterada por tempo-compresión. En relación con un punto fijo del Sol, si es que eso existía, se movía a lo largo del arco magnético a miles de kilómetros por hora. Pero en relación a las nubes que la rodeaban, la nave parecía abrirse paso lentamente, persiguiendo un objetivo apenas entrevisto. Jacob contemplaba el abismo con un ojo y observaba a Cuya con el otro. El alto alienígena era el vigía de la nave. Se encontraba junto al timonel, con los ojos brillantes, señalando la oscuridad. Las direcciones de Cuya eran solo un poco mejores que las que daban los instrumentos de la nave, pero a Jacob le costaba trabajo leerlos, así que apreciaba tener a alguien que dijera a los pasajeros y la tripulación dónde mirar. Durante una hora contemplaron motas que brillaban en la distante bruma. Las motas eran extremadamente débiles, en las líneas azules y grises que de Silva había ordenado abrir, pero de vez en cuando un estallido de luz verdosa corría de una a otra, como un faro que de repente alcanza a un barco y luego pasa de largo. Ahora los destellos se producían con más frecuencia. Había al menos un centenar de objetos, todos del mismo tamaño aproximado. Jacob observó el medidor de proximidad. 700 kilómetros. A los 200, su forma se hizo clara.
Cada una de las ovejas magnéticas era un toro geométrico. A esta distancia la colonia parecía una gran colección de diminutos anillos de boda azules. Cada anillito estaba alineado de la misma forma, a lo largo del arco filamentoso. Se alinean a lo largo del campo magnético donde es más intenso, dijo De Silva. Y giran sobre su eje para generar una corriente eléctrica. Dios sabe cómo llegan de una región activa a otra cuando los campos cambian. Todavía estamos intentando averiguar qué los mantiene juntos. Hacia el borde de la multitud, unos cuantos toros se bamboleaban lentamente mientras giraban. La avanzadilla. De repente, por un instante, un brusco brillo rojo bañó la nave. Luego regresó el tono ocre. El piloto miró a Jacob. Acabamos de atravesar la cola láser de uno de estos toros. Un disparo ocasional como ese no causa ningún daño, dijo. Pero si nos acercáramos desde atrás y por debajo del rebaño principal, podríamos tener problemas. Un amasijo de oscuro plasma, más frío moviéndose mucho más rápido que el gas circundante, pasó delante de la nave, bloqueando su visibilidad. ¿Para qué sirve ese láser?, preguntó Jacob. De Silva se encogió de hombros. Estabilidad dinámica. Propulsión. Posiblemente lo usan para enfriarse, como nosotros. Supongo que incluso podría haber materia sólida en su composición, si esto fuera cierto. Sea cual sea su función, es lo suficientemente poderoso para lanzar luz verde a través de esas pantallas sintonizadas en rojo. Ese fue el único motivo por el que los descubrimos. Aunque grandes, son como polen sacudido por el viento. Sin la ayuda del láser, podríamos buscar durante 1 millón de años y no encontrar ningún toroide. Son invisibles en el hidrógeno alfa, así que para observarlos mejor abrimos un par de bandas en el azul y el verde. Naturalmente no podremos abrir la longitud de onda a la que está sintonizada ese láser. Las líneas que elegimos son tranquilas y ópticamente densas, así que todo lo que vea verde o azul procede de una bestia. Tendría que ser un cambio desagradable. Cualquier cosa mejor que este condenado rojo. La nave atravesó la materia oscura y de repente casi estuvieron entre las criaturas. Jacob tragó saliva y cerró los ojos momentáneamente. Cuando volvió a mirar, descubrió que no podía deglutir. Después de 3 días de increíbles panoramas, lo que vio le dejó indefenso ante un poderoso temblor de emoción. Si un grupo de peces es un banco por su disciplina, y varios leones comprenden una carnada, por su actitud, Jacob decidió que el grupo de seres solares solo podía ser considerado una bengala. Tan intenso era su brillo que sus miembros parecían resplandecer contra el negro espacio. Los toroides más cercanos brillaban con los colores de una primavera terrestre. Solo a lo lejos se desvanecían los colores. Un verde claro titilaba bajo sus ejes, donde la luz láser se esparcía en el plasma. Alrededor de ellos chispeaba un halo difuso de luz blanca. Radiación sincrotrónica, dijo un tripulante. Así que deben estar girando. Detecto un gran flujo a 100 keV. El toroide más cercano, 400 metros de diámetro y más de 2000 de largo, giraba locamente. Alrededor de su borde, formas geométricas volaban como las perlas de un collar, cambiando, de modo que los diamantes azul intenso se convertían en sinuosas bandas púrpura, circundando un brillante anillo esmeralda, todo en cuestión de segundos. La capitana de la nave solar se encontraba junto a la cámara del piloto, contemplando indicadores y medidores, y alerta a todos los detalles. Mirarla era como mirar a una versión suavizada del espectáculo ante la nave, pues los colores flexibles e iridiscentes del toroide más cercano bañaban su rostro y su uniforme blanco y quedaban domados y difuminados cuando llegaban a los ojos de Jacob. Primero débilmente y luego con más brillantez a medida que el verde y el azul se mezclaban y expulsaban el rosa, los colores chispeaban cada vez que ella alzaba la cabeza y sonreía. De repente, el azul aumentó cuando un estallido de exuberancia del toroide coincidió con una intrincada muestra de pautas, como el agitar de unos ganglios en el borde de la bestia anillo. La ejecución fue inaudita. Las arterias brotaron en verde y se entrelazaron con venas absorbidas por un azul casto y pulsante. Las venas latieron en contrapunto, luego crecieron como ávidas enredaderas, retirándose para revelar nubes de diminutos triángulos.
chorros de polen bidimensional que se esparcieron en una multitud de colisiones minúsculas de 3 puntos alrededor del cuerpo no euclidiano del toro. De inmediato el motivo se hizo isósceles, y el borde en forma de donut se convirtió en una confusión de lados y de ángulos. La exhibición alcanzó un clima de intensidad, luego remitió. Las pautas del borde se hicieron menos brillantes y el toro retrocedió, encontrando un lugar donde girar entre sus compañeros, mientras el rojo empezaba a regresar, apartando verdes y azules de la cubierta de la nave y de los rostros de los observadores. Eso ha sido un saludo, dijo por fin el N de Silva. Hay escépticos en la Tierra que todavía piensan que los magnetóboros no son más que una forma de aberración magnética. Que vengan y lo vean con sus propios ojos. Somos testigos de una forma de vida. Está claro que el Creador acepta pocos límites al alcance de su trabajo. Tocó suavemente el hombro del piloto. Este dirigió las manos a los controles y la nave empezó a retirarse. Jacob estuvo de acuerdo con el N, aunque su lógica no era científica. No tenía dudas de que los toroides estaban vivos. La exhibición de la criatura, fuera un saludo o simplemente una respuesta territorial a la presencia de la nave, había sido signo de algo vital, e incluso inteligente. La anacrónica referencia a una deidad suprema pareció extrañamente adecuada a la belleza del momento. La comandante volvió a hablar por su micrófono, mientras la bengala de magnetóboros quedaba atrás y la cubierta giraba. Ahora vamos a cazar fantasmas. Recuerden que no estamos aquí para estudiar a los magnetóboros sino a sus depredadores. La tripulación mantendrá vigilancia constante en busca de cualquier signo de esas criaturas esquivas. Ya que antes han sido avistadas incluso por accidente, sería de agradecer que todo el mundo ayudara. Por favor, infórmenme de cualquier acontecimiento extraordinario. De Silva y Cuya mantuvieron una reunión. El alienígena sintió lentamente, y un ocasional destello blanco entre sus grandes encías traicionó su excitación. Por fin, se dirigió a la curvatura de la cúpula central. De Silva explicó que había enviado a Cuya al otro lado de la cubierta, a la zona invertida, donde normalmente solo había instrumentos, para que actuara como vigía por si los seres láser aparecían desde el nadir, donde los detectores colocados en el borde no podrían detectarlos. Hemos tenido varios avistamientos en el Zenith, repitió De Silva. Y a menudo han sido los casos más interesantes, como cuando vimos las formas antropoides. ¿Y esas formas desaparecieron siempre antes de que la nave pudiera girar? Preguntó Jacob. ¿O las bestias giraron con nosotros para ponerse encima? Fue irritante. Pero eso nos dio la primera pista de que podría haber fenómenos sí en funcionamiento. Después de todo, sean cuales sean sus motivos, ¿cómo podrían conocer nuestro modo de colocar instrumentos en el borde de un disco y seguir nuestros movimientos con tanta precisión, sin saber lo que pretendemos hacer? Jacob frunció el ceño, pensativo. ¿Pero por qué no colocar unas cuantas cámaras aquí arriba? No sería un gran problema. No, desde luego, coincidió De Silva. Pero los equipos de apoyo e inmersión no quieren perturbar la simetría original de la nave. Tendríamos que poner otro conducto a través de la cubierta hasta el ordenador grabador principal, y Cuya nos aseguró que esto eliminaría cualquier pequeña habilidad que pudiéramos tener para maniobrar con un fallo de estasis, aunque esa habilidad es probablemente nula en cualquier caso. Recuerde lo que le pasó al pobre Jeff. La nave de Jeffrey, la pequeña que visitó usted en Mercurio, fue diseñada desde el principio para llevar grabadoras apuntando al Zenith y al Nadir. La suya era la única con esta modificación. Tendremos que arreglárnoslas con los instrumentos del borde, nuestros ojos, y unas cuantas cámaras de mano. Y los experimentos sí, recalcó Jacob. De Silva sintió, sin expresión ninguna. Sí, todos esperamos hacer un contacto amistoso, desde luego. Discúlpeme, capitana. El piloto alzó la cabeza de sus instrumentos. Llevaba un micrófono en la oreja. Cuya dice que hay una diferencia de color en la zona superior norte del rebaño. Podría ser un parto. De Silva sintió. Muy bien. Avance en una tangente norte hasta el flujo de campo. Elévese con el rebaño mientras lo hace y no se acerque demasiado para no asustarlos. La nave empezó a asumir un nuevo ángulo.
El sol salió por la izquierda hasta que se convirtió en una pared que se extendía hacia arriba y hacia adelante, hasta el infinito. Una débil luminosidad se apartó de ellos, hacia la fotosfera de debajo. El chispeante rastro siguió en paralelo la alineación del rebaño de toroides. Es el rastro de superionización que dejó nuestro láser refrigerador cuando apuntábamos hacia allá, explicó De Silva. Debe de tener un par de kilómetros de largo. ¿Tan fuerte es el láser? Bueno, tenemos que desprendernos de un montón de calor. Y la idea es calentar una pequeña parte del sol, de lo contrario el refrigerador no funcionaría. Por cierto, ese es otro motivo por el que tenemos tanto cuidado de que el rebaño no quede delante o detrás nuestro. Jacob se sintió momentáneamente asombrado. ¿Cuándo estaremos a la vista de, qué fue lo que dijo que era? ¿Un parto? Sí, un parto. Tenemos mucha suerte. Solo lo hemos visto 2 veces antes. Los pastores estuvieron presentes en ambas ocasiones. Parece que ayudan a los toroides a dar a luz. Es un sitio lógico donde empezar a buscarlos. Y respecto a cuándo llegaremos, depende de lo violentas que sean las cosas entre aquí y allá, y cuánto tiempo con presión necesitaremos para hacerlo cómodamente. Podría ser un día. Si tenemos suerte, miró a la cámara del piloto, podríamos estar allí en 10 minutos. Un tripulante se acercó con una carta de navegación, al parecer para hablar con De Silva. Será mejor que vaya a avisar a Bubacub y a la doctora Martine para que se preparen, dijo Jacob. Sí, es una buena idea. Avisaré en cuanto sepa cuándo llegaremos. Mientras se retiraba, Jacob tuvo la extraña sensación de que ella seguía mirándole. Duró hasta que franqueó el lado de la cúpula central. Bubacub y Martine tomaron la noticia con calma. Jacob los ayudó a colocar las cajas de su equipo cerca de la cámara del piloto. Los aparatos de Bubacub eran incomprensibles y sorprendentes. Uno de ellos, complejo, brillante, y multifacetado, ocupaba media caja. Sus botes retorcidos y sus ventanas vidriosas aumentaban su misterio. Bubacub sacó otros 2 aparatos. Uno era un casco bulboso aparentemente diseñado para la cabeza de un pil. El otro parecía un pedazo arrancado de un meteorito de hierro y níquel, con el extremo de vidrio. Hay 3 formas de buscar un sí, dijo Bubacub a través de su bodor. Hizo un gesto a Jacob con su mano de 4 dedos para que se sentara. Como el sí es solo poder sensorial muy fino, se detectan las ondas cerebrales a largo alcance y se descifran. Con esto, señaló el casco. ¿Y esta máquina grande? Jacob se acercó para examinarla. Esta vez y el tiempo y el espacio están siendo retorcidos por la fuerza de la voluntad de un sofonte. Eso se hace a veces. Rara vez se permite. La palabra es Pingerly. Ustedes no tienen palabra para ello. La mayoría, incluyendo a los humanos, no necesitan saber de su existencia, pues es raro. La biblioteca proporciona estos KNGRL a cada sucursal, frotó el lado de la máquina, por si los forrajidos intentan usar Pingerly. ¿Puede contrarrestar esa fuerza? Sí. Jacob sacudió la cabeza. Le molestaba que hubiera todo un tipo de poder al que el hombre no tenía acceso. Una deficiencia en tecnología era una cosa, algo que se remediaría con el tiempo. Pero una carencia cualitativa le hizo sentirse vulnerable. La conferencia sabe de este, KNGRL. Sí. Me dieron permiso para sacarlo de la Tierra. Si se pierde, será reemplazado. Jacob se sintió mejor. De repente la máquina le pareció más amistosa. ¿Y este último aparato? Empezó a acercarse al bloque de hierro. Eso es un PIS. Bubacub lo agarró y lo volvió a guardar en el cofre. Dio la espalda a Jacob y empezó a juguetear con el casco de ondas cerebrales. Es muy sensible respecto a esa cosa, dijo Martine cuando Jacob se acercó. Todo lo que pude sacarle es que se trata de una reliquia de los Letani, los quintos altos antepasados de su raza. Data de antes de que pasaran a otro plano de realidad. La sonrisa perpetua se ensanchó. ¿Le gustaría ver las herramientas de esta vieja alquimista? Jacob se echó a reír. Bueno, nuestro amigo el Pil tiene la piedra filosofal. ¿Qué milagrosos aparatos tiene usted para mezclar los efluvios, y exorcizar los espectros caloríficos? Además de los detectores normales, como estos de aquí, no hay mucho.
Un aparato de ondas cerebrales, un sensor de movimiento inerte que probablemente es inútil en un campo de supresión temporal, una cámara taquistoscópica en 3 dimensiones y un proyector. ¿Puedo verlo? Claro, está al fondo del cofre. Jacob metió la mano y sacó la pesada máquina. La colocó sobre la cubierta y examinó las cabezas de grabación y proyección. ¿Sabe? Dijo en voz baja. ¿Es posible? ¿Qué pasa? Preguntó Martine. Jacob la miró. Esto, más el lector de pautas retinales que usamos en Mercurio, podría ser un perfecto medidor de proclividades mentales. ¿Se refiere a uno de esos aparatos que se usan para determinar un estatus condicional? Sí. Si hubiera sabido que teníamos esto, habríamos examinado a Laroque en la base. No habríamos tenido que contactar con la Tierra vía Maser y atravesar capas de burocracia falible en busca de una respuesta que podría estar equivocada. Podríamos haber descubierto su índice de violencia en el acto. Martínez se quedó inmóvil. Entonces miró al suelo. Supongo que no habría servido de nada. Pero si estaba usted segura de que pasaba algo con el mensaje de la Tierra. Dijo Jacob. Si tuviera razón, esto podría salvar a Laroque de pasarse 2 meses en una prisión. Es posible que hubiera podido estar con nosotros ahora. Y también tendríamos más seguridad sobre el posible peligro de los espectros. ¿Y su intento de huida en Mercurio? Dijo usted que fue violento. La violencia producida por el pánico no implica que sea un condicional. ¿Qué pasa con usted? Creí que estaba segura de que habían inculpado a Laroque. Martínez suspiró. Evitó mirarle a los ojos. Me temo que me puse un poco histérica allá en la base. Imagine, crear toda una conspiración solo para tenderle una trampa al pobre Peter. Sigue pareciéndome difícil creer que sea un condicional, y tal vez se cometió un error. Pero ya no creo que fuera a propósito. Después de todo, ¿quién querría echarle la culpa de la muerte de ese pobre chimpancé? Jacob se quedó mirándola durante un instante, sin saber a qué achacar su cambio de actitud. Bueno, el asesino auténtico, por ejemplo, dijo suavemente. Lo lamentó al instante. ¿De qué está hablando? Susurró Martine. Miró rápidamente a ambos lados para asegurarse de que no había nadie cerca. Ambos sabían que Bubacú, a unos pocos metros de distancia, era sordo a los susurros. Hablo de que Lene de Silva, por mucho que le desagrade Laroque, cree que es improbable que el aturdidor pudiera haber dañado el mecanismo del campo de éxtasis de la nave de Jeff. Cree que la tripulación cometió un error, pero, entonces Peter será liberado por insuficiencia de pruebas y tendrá otro libro para escribir. Averiguaremos la verdad sobre los solarianos y todo el mundo estará contento. Cuando se establezcan buenas relaciones, estoy segura de que no importará que mataran al pobre Jeff en un arrebato de ira. Será considerado un mártir de la ciencia y toda esta charla de asesinatos podrá terminar de una vez por todas. Es muy desagradable, de todas formas. Jacob empezaba a sentir que la conversación con Martine también era desagradable. ¿Por qué se comportaba así? Era imposible seguir con ella un argumento lógico. Tal vez tenga usted razón, dijo, encogiéndose de hombros. Claro que sí. Ella le palmeó la mano y luego se volvió hacia el aparato de ondas cerebrales. ¿Por qué no va a buscar a Fagin? Voy a estar ocupada durante un rato, y es posible que no se haya enterado todavía de lo del parto. Jacob asintió y se puso en pie. Mientras cruzaba la cubierta, que temblaba levemente, se preguntó qué extrañas cosas estaría pensando su receloso otro yo. La expresión asesino auténtico le preocupaba. Encontró a Fagin donde la fotosfera llenaba el cielo en todas direcciones, como una pared enorme. Delante del cantén, el filamento en el que viajaban rodaba en espiral hacia abajo y se disipaba en rojo. A derecha e izquierda, y muy por debajo, los bosques de espículas rebullían como filas efervescentes de hierbas gigantescas. Contemplaron en silencio el espectáculo. Cuando un tentáculo de gas ionizado pasó ante la nave, Jacob recordó por enésima vez las algas flotando en la marea. Sonrió al imaginar a Macaca, ataviada con un traje mecánico de sermetiestasis, saltando y zambulléndose entre aquellas fuentes de llamas y hundiéndose, dentro de su concha de gravedad, para jugar entre los hijos de este océano, el más grande de todos.
¿Distraen los eones los espectros solares como nuestros cetáceos? Cantando. Ninguno tiene máquinas, ni la prisa neurótica que causan las máquinas, incluyendo la enfermedad de la ambición, porque ninguno tiene los medios. Las ballenas no tienen manos y no pueden usar el fuego. Los espectros solares carecen de materia sólida y tienen demasiado fuego. ¿Ha sido para ellos una bendición o una maldición? Pregúntale a la ballena corcovada, mientras gime en la tranquilidad submarina. Probablemente no se molestará en contestar, pero algún día tal vez añada la pregunta a su canción. Llega a tiempo. Estaba a punto de llamar. La capitana avanzó entre una neblina rosada. Una docena o más de toroides giraba pintorescamente ante ellos. Este grupo era diferente. En vez de vagar pasivamente se movían buscando colocarse alrededor de algo en las profundidades de la multitud. Un toro que se hallaba a solo 1 kilómetro de distancia se apartó, y entonces Jacob pudo ver el objeto de su atención. El magnetóboro era más grande que los demás. En vez de las formas geométricas cambiantes y multifacetadas, bandas claras y oscuras alternaban en torno a su cuerpo, que se hinchaba perezosamente mientras su superficie ondulaba. Sus vecinos se congregaban en todas direcciones, pero a distancia, como frenados por algo. De Silva dio una orden. El piloto tocó un control y la nave giró, enderezándose de forma que la fotosfera pronto quedó bajo ellos una vez más. Jacob se sintió aliviado. Por mucho que lo indicaran los campos de la nave, tener el sol a su izquierda le hacía sentirse ladeado. El magnetóboro que Jacob había bautizado como el Grande giró al parecer ajeno a su séquito. Se movía con torpeza, con un pronunciado temblor. El halo blanco que bañaba a los demás toroides fluctuaba tenuamente en torno a los contornos de este, como una llama moribunda. Las bandas claras y oscuras latieron con pulsación irregular. Cada pulsación evocaba una respuesta en el grupo de toroides. Las pautas de los bordes destacaron en los brillantes diamantes y espirales azules cuando cada magnetóboro respondió al ritmo cada vez más fuerte de los latidos del Grande. De repente, el más cercano de los toros se abalanzó hacia el Grande, enviando brillantes destellos verdes a lo largo de su rumbo giratorio. Alrededor del toro grávido, un puñado de brillantes puntos azules voló hacia el intruso. Se colocaron ante él un instante, danzando, como temblequeantes gotas de agua sobre una cacerola caliente, cerca de su enorme masa. Los puntos brillantes empezaron a repelerlos, mordisqueando y empujando, al parecer, hasta que quedó por debajo la nave. Bajo la mano del piloto, la nave giró para presentar su borde a la más cercana de las motas chispeantes, solo a 1 kilómetro de distancia. Entonces, por primera vez, Jacob pudo ver claramente las formas de vida llamadas espectros solares. Flotaba como un fantasma, delicadamente, como si los vientos cromosféricos fueran una brisa que aceptar sin apenas un aleteo. Tan diferente de los danzarines toroides como una mariposa de un trompo. Parecía una medusa, o una brillante toalla de baño azul que se agitaba al viento mientras colgaba de un cordel. Posiblemente era más un pulpo, como apéndices efímeros que nacían y morían a lo largo de sus bordes irregulares. A veces a Jacob le pareció un trozo de la superficie del mar que hubiera sido traído aquí, mantenido en su líquido, moviéndose milagrosamente. El espectro se agitó. Se dirigió hacia la nave solar, lentamente, durante 1 minuto. Entonces se detuvo. También nos está mirando, pensó Jacob. Por un momento se observaron mutuamente, la tripulación de seres de agua, en su nave, y el espectro. Entonces la criatura se volvió, de forma que su superficie plana quedó hacia la nave solar. De repente un destello de brillante luz multicolor inundó la cubierta. Las pantallas hicieron soportable el resplandor, pero el rojo claro de la cromósfera desapareció. Jacob se protegió los ojos con una mano y parpadeó, asombrado. De modo que así es el interior de un arco iris. Pensó con cierta irreverencia. Tan súbitamente como se produjo, el espectáculo de luz desapareció. El sol rojo regresó, y con él el filamento, la mancha solar muy por debajo, y los toroides giratorios. Pero los espectros se habían ido. Habían regresado con el magnetóboro gigante y una vez más danzaban como puntos casi invisibles a su alrededor. Nos ha disparado con su láser. Dijo el piloto. Hasta ahora nunca lo había hecho.
Tampoco se había acercado ninguno con su forma normal, respondió Helene de Silva. Pero no estoy segura de lo que quería significar esa acción. ¿Cree que pretendía hacernos daño? Preguntó la doctora Martine, vacilante. Tal vez empezaron así con Jeffrey. No lo sé. Quizá fuera una advertencia. O tal vez solo quería volver al trabajo, dijo Jacob. Estábamos casi en la dirección opuesta al gran magnetóboro. Habrán advertido que todos sus compañeros volvieron al mismo tiempo. De Silva sacudió la cabeza. No sé. Supongo que deberíamos quedarnos y observar. Veamos qué hacen cuando terminen con el parto. Ante ellos, el gran toro empezó a hincharse más a medida que giraba. Las bandas claras y oscuras a lo largo de su borde se hicieron más pronunciadas, las oscuras convirtiéndose en estrechas estructuras y las más claras hinchándose hacia afuera con cada oscilación. 2 veces vio Jacob grupos de brillantes pastores que se abalanzaban para contener a un magnetóboro que se acercaba demasiado, como perros mordiendo las patas de un macho cabrío despistado, mientras los demás se quedaban con la hembra. La hinchazón fue aumentando y las bandas oscuras se hicieron más tensas. La luz verde del láser, esparcida bajo el gran toro, se redujo. Finalmente desapareció. Los espectros se acercaron. Cuando la inclinación del glande alcanzó un ángulo casi horizontal, se congregaron en el borde para agarrarlo de algún modo y completar el giro con una súbita sacudida. El leviatán giraba ahora perezosamente sobre un eje perpendicular al campo magnético. Mantuvo la posición durante un momento, hasta que la criatura pareció descomponerse de pronto. Como un collar con el hilo roto, el toro se dividió por donde las bandas oscuras se tensaban. Una a una, mientras el cuerpo del progenitor giraba lentamente, las bandas claras, ahora pequeñas formas individuales anulares, quedaron libres, mientras rotaban hacia el lugar donde se produjo la ruptura. Fueron arrojadas de una en una hacia arriba, a lo largo de las líneas invisibles del flujo magnético, hasta que corrieron por el cielo como perlas. Del grande, el progenitor, no quedó nada. Unas 50 formas anilladas giraron deslumbrantes en un enjambre protector de brillantes pastores azules. Avanzaron inseguras y, desde el centro de cada una de ellas, un diminuto brillo verde fluctuó indeciso. A pesar de su cuidadosa vigilancia, los espectros perdieron a varios de sus erráticos custodios. Algunos de los infantes, más activos que los demás, salían de la cola. Un breve estallido de brillo verde sacó a un bebé magnetóboro de la zona protegida y lo dirigió hacia uno de los adultos que acechaban cerca. Jacob esperó que continuara hacia la nave. Si tan solo el toroide adulto se quitara de en medio. Como si hubiera oído sus pensamientos, el adulto empezó a dejar paso al joven. Su borde latió con diamantes verdiazules cuando el recién nacido pasó por encima. De repente, el toro saltó hacia arriba en una columna de plasma verde. Demasiado tarde, el joven intentó escapar. Volvió su débil antorcha hacia el borde de su perseguidor mientras huía. El adulto no se inmutó. En un momento el bebé quedó vencido, arrastrado al latiente agujero central del adulto y consumido en un destello de vapor. Jacob advirtió que estaba conteniendo la respiración. Resopló, y le pareció un suspiro. Los bebés fueron dispuestos en filas ordenadas junto a sus mentores. Empezaron a apartarse lentamente del rebaño, mientras unos cuantos pastores permanecían allí para mantener en fila a los adultos. Jacob observó los brillantes anillos de luz hasta que un grueso rizo de filamento llegó flotando y le impidió la visión. Ahora empecemos a ganarnos nuestra paga, susurró Helene de Silva. Se volvió hacia el piloto. Mantenga a los restantes pastores alineados con el plano de la cubierta. Y pídale a Cuya que esté ojo avisor. Quiero ver si se acerca algo desde el nadir. Ojo avisor. Jacob reprimió un escalofrío involuntario, y negó firmemente cuando su imaginación intentó formar una imagen. ¿De qué época venía esta mujer? Muy bien, dijo la comandante. Acerquémonos despacio. ¿Cree que se darán cuenta de que esperamos hasta que terminó el parto? Preguntó Jacob. Ella se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Tal vez creyeron que éramos solo una forma tímida de toroide adulto. Tal vez ni siquiera recuerdan nuestras visitas anteriores. Ni la de Jeff. Ni la de Jeff. Yo no supondría demasiado.
Creo a la doctora Martine cuando dice que sus máquinas registran una inteligencia básica. ¿Pero qué significa eso? En un entorno como este, aún más simple que un océano terrestre, ¿qué razón tendría una raza para desarrollar una habilidad semántica, o una memoria? Esos gestos amenazantes que hemos visto en inmersiones previas no indican necesariamente mucho cerebro. Podrían ser como los delfines antes de que iniciáramos experimentos genéticos hace unos pocos cientos de años, mucha inteligencia y ninguna ambición mental. Demonios, tendríamos que haber traído hace mucho tiempo a gente como usted, del centro de elevación. Está hablando como si la inteligencia evolucionada fuera la única ruta, sonrió él. Dejando a un lado por el momento la opinión galáctica, ¿no debería considerar al menos otra posibilidad? ¿Quiere decir que tal vez los espectros hayan sido también elevados? De Silva pareció aturdida por un momento. Entonces la idea recaló y se dio cuenta de las implicaciones. Pero si ese fuera el caso, entonces tendría que haber, el piloto le interrumpió. Mi comandante, están empezando a moverse. Los espectros aleteaban en el gas cálido y retorcido. Luces azules y blancas ondularon a lo largo de la superficie de cada uno mientras gravitaban perezosamente, a 100.000 kilómetros por encima de la fotosfera. Se retiraron lentamente de la nave, permitiendo que la separación disminuyera, hasta que pudo verse una leve corona de nubes blancas rodeando a cada uno. Jacob advirtió que Fagin se colocaba a su izquierda. Sería una lástima que tanta belleza fuera considerada culpable de un crimen, trinó suavemente el Cantén. Podría tener grandes problemas sintiendo el mal y asombrándome al mismo tiempo. Jacob asintió muy despacio. Los ángeles son brillantes, empezó a decir. Pero, por supuesto, Fagin conocía el resto. Los ángeles son brillantes, aunque los más brillantes cayeron. Aunque todas las cosas malas llevarán el rostro de la gracia debe seguir pareciendo lo que es. Kuya dice que están a punto de hacer algo. El piloto se asomó, cubriéndose una oreja con la mano. Un rizo de gas más oscuro del filamento entró rápidamente en la zona, bloqueando por un instante la visión de los espectros. Cuando se despejó, todos los espectros menos uno se habían alejado. Esperó hasta que la nave se acercó lentamente. Parecía distinto, semitransparente, más grande y más azul. Y más simple. Parecía rígido y no ondulaba como los demás. Se movía más deliberadamente. Un embajador, pensó Jacob. El solariano se alzó despacio mientras se acercaban. Mantente a su nivel, dijo De Silva. No pierdas contacto instrumental. El piloto la miró sombrío y se volvió hacia sus instrumentos, con los labios apretados. La nave empezó a rotar. El alienígena se alzó más y se acercó. El cuerpo en forma de abanico parecía latir contra el plasma como un pájaro intentando ganar altura. Está jugando con nosotros, murmuró De Silva. ¿Cómo lo sabe? Porque no tiene que hacer tantos esfuerzos para mantenerse encima. De Silva pidió al piloto que acelerara la rotación. El sol salió por la derecha y se dirigió a su cenit. El espectro continuó latiendo hacia una posición superior, aunque tenía que girar boca abajo junto a la nave. El sol cubrió el cielo y luego se puso. Entonces salió y volvió a ponerse en menos de un minuto. El alienígena permaneció arriba. La rotación se aceleró. Jacob apretó los dientes y resistió el impulso de agarrarse a Fagin para mantener el equilibrio mientras la nave experimentaba día y noche en cuestión de segundos. Sintió calor por primera vez desde que comenzó el viaje al sol. El espectro permaneció enloquecedoramente encima y la fotosfera se encendía y se apagaba como una lámpara intermitente. Vale, déjalo, dijo De Silva. La rotación se redujo. Jacob se tambaleó mientras se detenían del todo. Sintió como si una brisa fresca acariciara su cuerpo. Primero calor, luego escalofríos. Voy a enfermar. Ganó, dijo De Silva. Siempre gana, pero merecía la pena intentarlo. Por una vez me gustaría intentarlo con el láser refrigerador funcionando. Miró al alienígena de encima. Me pregunto qué sucedería si se acercase a una fracción de la velocidad de la luz. ¿Quiere decir que teníamos el refrigerador desconectado? Ahora Jacob no pudo evitarlo. Se apoyó levemente en el tronco de Fagin. Claro, dijo la comandante.
No creerá que queremos freír a docenas de toroides y pastores inocentes, ¿verdad? Por eso estuvimos sumergidos un tiempo límite. De lo contrario podríamos haber intentado alinearlo con los instrumentos del borde hasta que el infierno se congele. Miró al espectro. Una vez más, la frase extraña. Jacob no estaba seguro de que la fascinación de la mujer se encontrara en sus cualidades más directas o en la forma que tenía de expresarse algunas veces. En cualquier caso, el calor abrumador y las siguientes brisas refrescantes quedaron explicadas. Habían permitido que el calor del sol se filtrara durante unos momentos. Me alegro de que eso fuera todo, pensó. 16. Y apariciones. Todo lo que recibimos es una imagen difusa, dijo el tripulante. Las pantallas de éxtasis deben de estar doblando de algún modo la imagen del espectro, porque parece retorcida, como reflejada a través de una lente. De cualquier forma, se encogió de hombros mientras repartía las fotos, es lo mejor que podemos hacer con una cámara de mano. De Silva contempló la foto que tenía en la mano. Mostraba una caricatura azul y deforme de un hombre, una figura tiesa con piernas retorcidas, brazos largos y grandes manos extendidas. La fotografía había sido tomada justo antes de que las manos se convirtieran en puños, rudos pero identificables. Cuando le tocó el turno, Jacob se concentró en la cara. Los ojos eran agujeros vacíos, igual que la boca irregular. En la foto parecían negros, pero Jacob recordó que el escarlata de la cromosfera era el verdadero color. Los ojos ardían rojos y la boca se movía como si pronunciara maldiciones, toda roja. Hay una cosa, continuó el tripulante. El tipo es transparente. Lo atraviesa el H-alfa. Solo lo advertimos en los ojos y en la boca porque el azul que produce no lo traga. Pero por lo que podemos decir, su cuerpo no bloquea nada. Bueno, esa es la mejor definición de lo que es un espectro que he oído en mi vida, dijo Jacob, y devolvió la foto. Tras volver a levantar la cabeza, preguntó por enésima vez. ¿Está segura de que el solariano volverá? Siempre lo hace, dijo de Silva. Nunca queda satisfecho con una simple ronda de insultos. Martine y Bubakut descansaban, preparados para ponerse los cascos si el alienígena volvía a aparecer. Kuya, aliviado de sus deberes en la zona inversa, estaba tumbado en un sofá, sorbiendo lentamente un liquitubo que contenía una bebida azul. Sus grandes ojos estaban ahora vidriosos, y parecía cansado. Supongo que todos deberíamos tumbarnos, dijo de Silva. No conseguiremos nada rompiéndonos el cuello de tanto mirar hacia arriba. Por ahí es por donde aparecerá el espectro cuando venga. Jacob escogió un asiento junto a Kuya, para poder ver a Bubakut y Martine. Los dos tuvieron poco tiempo para hacer gran cosa durante la primera aparición. En cuanto el espectro solar se colocó cerca del cenit, cambió a la forma amenazante parecida a un hombre. Martine apenas pudo ajustarse el casco antes de que la criatura sonriera, agitara un puño y se marchara. Pero Bubakut tuvo tiempo de comprobar su KNGRL. Anunció que el solariano no usaba el particular tipo de potente sí que la máquina detectaba y contrarrestaba. Al menos no entonces. El pequeño Pil la dejó encendida de todas formas, por si acaso. Jacob apoyó la cabeza en el asiento y tocó el botón que le permitía reclinarse lentamente, hasta que quedó mirando el cielo rosado y filamentoso. Era un alivio saber que el poder Pingerly no estaba funcionando aquí. Pero entonces, ¿cuál era el motivo de la extraña conducta del espectro? Volvió a preguntarse si Laroque no tendría razón, si los solarianos sabían cómo hacerse entender en parte porque conocían a los humanos de antes. Estaba claro que el hombre nunca había visitado el Sol en el pasado, pero fueron las criaturas de plasma alguna vez a la Tierra, e incluso crearon allí la civilización. Parecía descabellado, pero lo mismo sucedía con el proyecto navegante solar. Otra idea. Si Laroque no era responsable de la destrucción de la nave de Jeff, entonces los espectros podrían ser capaces de matarlos a todos en cualquier momento. Si era así, Jacob esperaba que el periodista astronauta tuviera razón en lo demás. Que los solarianos sintieran más respeto al tratar con humanos, pila y cantén que el que habían mostrado hacia un chimpancé. Jacob pensó en probar por su cuenta con la telepatía cuando la criatura volviera a acercarse.
Le habían hecho pruebas una vez y descubrieron que no tenía aptitudes y, a pesar de sus extraordinarias habilidades memorísticas e hipnóticas, pero de todas formas, tal vez debería intentarlo. Un movimiento a su izquierda le llamó la atención. Kuya, que miraba a un punto delante de él y a 45 grados del cenit, se llevó un micro a los labios. Capitana, dijo. Creo que vuelve. La voz del Prim resonó por toda la nave. Pruebe ángulos de 120 a 30 grados. Kuya soltó el micro. El cable flexible lo introdujo en una rendija situada junto a su mano derecha y el tubo de bebida, ahora vacío. La neblina roja se oscureció brevemente mientras un hilillo de gas pasaba ante la nave. Entonces el espectro volvió, todavía empequeñecido por la distancia pero haciéndose más grande a medida que se aproximaba. Esta vez era más brillante, y más concreto en los bordes. Pronto resultó doloroso contemplar su tono azul. Volvió de nuevo como la figura de un hombre, los ojos y la boca ardiendo como brasas mientras gravitaba, a la mitad de camino del cenit. Permaneció allí durante largos minutos, sin hacer nada. La figura era decididamente malévola. Jacob podía sentirlo. La exclamación de la doctora Martine le hizo darse la vuelta, y advirtió que había estado conteniendo la respiración. Maldito sea. Ella se quitó el casco. Hay demasiado ruido. Pensé que había conseguido algo, un toque aquí y allá, y entonces desapareció. No se moleste, dijo Bubakub. La voz entrecortada procedía del bodor, situado ahora sobre la cubierta junto al pequeño Pil. Bubakub tenía el casco puesto y contemplaba fijamente al espectro. Los humanos no tienen el sí que ellos usan. Su intento, de hecho, les causa dolor y algo de ira. Jacob deglutió rápidamente. ¿Ha entrado en contacto con ellos? Preguntaron Jacob y Martine casi al mismo tiempo. Sí, dijo la voz mecánica. No me molesten. Los ojos de Bubakub se cerraron. Dígame si se mueve. Solo si se mueve. Después de eso, no pudieron sacarle nada. Jacob se preguntó qué le estaría diciendo. Observó la aparición. ¿Qué se podía decir a una criatura semejante? De repente, el solariano empezó a agitar las manos y a mover la boca. Esta vez sus rasgos eran más claros. No quedaba nada de la imagen convulsa que habían visto en su primera aparición. La criatura habría aprendido a manejar las pantallas de éxtasis. Un ejemplo más de su habilidad para adaptarse. Jacob no quiso pensar lo que aquello implicaba la seguridad de la nave. Un destello de color a la izquierda llamó su atención. Jacob se acercó al panel que tenía al lado, sacó el micro y lo conectó en modo personal. N, mire a 18x65. Creo que tenemos más compañía. Sí. La voz de De Silva inundó suavemente la parte de la sala ocupada por su cabeza. Lo veo. Parece hallarse en su forma estándar. Veamos qué hace. El segundo espectro se aproximó, vacilante, desde la izquierda. Su estructura amorfa y ondulante era como una mancha de aceite en la superficie del océano. Su forma no se parecía en nada a la de un hombre. La doctora Martine contuvo el aliento bruscamente cuando vio al intruso, y empezó a ponerse el casco. ¿Cree que deberíamos avisar a Bubakub? Preguntó Jacob rápidamente. Ella lo pensó un instante, y luego miró al primer solariano. Todavía agitaba sus brazos, pero no había cambiado de posición. Ni Bubakub. Dijo que se le avisara si se movía, dijo. Miró ansiosamente al recién llegado. Tal vez yo debería ocuparme de este nuevo y dejar que él siga con el primero, y no molestarle. Jacob no estaba seguro. Hasta ahora Bubakub era el único que había encontrado algo positivo. Los motivos de Martine para no informarle de la llegada del segundo solariano eran sospechosos. Estaba envidiosa del éxito del Pil. Oh, bueno, LT odia ser interrumpido de todas formas, pensó Jacob, y se encogió de hombros. El recién llegado se acercó cuidadosamente, con pequeños impulsos y paradas, hacia el lugar donde su primo más grande y brillante ejecutaba su representación de un hombre furioso. Jacob miró a Kuya. Debería decírselo al menos a él. Parece tan concentrado en el primer espectro. ¿Por qué no lo ha anunciado el N? ¿Y dónde está Fajin? Espero que no se esté perdiendo esto. En algún lugar de las alturas se produjo un destello.
Kuya se agitó. Jacob alzó la cabeza. El recién llegado había desaparecido. El primer espectro se encogió lentamente y se desvaneció. ¿Qué ha pasado?, preguntó Jacob. Tan solo he vuelto la cabeza un momento. No lo sé, amigo Jacob. Estaba mirando para ver si la conducta visual del ser podría revelar algunas pistas sobre su naturaleza, cuando de repente apareció otro. El primero atacó al segundo con un destello de luz, y lo hizo marcharse. Entonces también él se marchó. Tendrían que haberme anunciado la llegada del segundo, dijo Bubakub. Estaba de pie, con el bodor una vez más alrededor de su cuello. No importa. Sé todo lo que necesitaba saber. Informaré a la humana de Silva. Se volvió y se marchó. Jacob se puso en pie para seguirle. Fagin les esperaba, junto a De Silva y la cámara del piloto. ¿Lo viste?, susurró Jacob. Sí. Bastante bien. Estoy ansioso por oír lo que ha descubierto nuestro estimado amigo. Con un gesto teatral, Bubakub pidió a todo el mundo que le escuchara. Dijo que es viejo. Lo creó. Es una raza muy vieja. Sí, pensó Jacob. Eso es lo primero que Bubakub querría averiguar. Los solarianos dicen que mataron al chimpancé. Laroque lo mató también. Empezarán a matar a humanos si no se marchan para siempre. ¿Qué?, exclamó De Silva. ¿De qué está hablando? ¿Cómo podrían ser responsables Laroque y los espectros? No pierda la calma, se lo aconsejo. La voz del Pil, moderada por el bodor, tenía un tono de amenaza. El solariano me dijo que hicieron que el hombre lo hiciera. Le dieron su ira. Le dieron su necesidad de matar. Le dieron también la verdad. Jacob terminó de resumir las observaciones de Bubakub a la doctora Martine. Y entonces terminó diciendo que solo había una forma de que los solarianos pudieran haber influido en Laroque desde tanta distancia. Y si usaron ese método quedaban explicadas las faltas de referencias en la biblioteca. El uso de ese poder es tabú. Bubakub quiere que nos quedemos el tiempo suficiente para comprobarlo y que luego salgamos de aquí. ¿Qué poder?, preguntó Martine. Estaba sentada, con el burdo casco terrestre sobre el regazo. Kuya escuchaba a su lado, con otro fino liquituvo entre los labios. No es Pingerly. Eso se usa a veces legalmente. Además no puede llegar tan lejos, y de todas formas él no pudo encontrar rastro. No, creo que Bubakub planea usar esa cosa parecida a una piedra. ¿La reliquia Letani? Sí. Martínez sacudió la cabeza. Miró hacia abajo y jugueteó con un mando del casco. Es tan complicado, no lo comprendo en absoluto. Nada ha salido bien desde que regresamos a Mercurio. Nada es lo que parece ser. ¿Qué quiere decir? La parapsicóloga hizo una pausa, y luego se encogió de hombros. Ya no se puede estar segura de nada, yo estaba convencida de que el tonto pique entre Peter y Jeffrey era verdadero e inofensivo a la vez. Ahora descubro que fue inducido artificialmente y que resultó letal. Y supongo que también tenía razón respecto a los solarianos. Solo que no fue idea suya, sino de ellos. ¿Cree que de verdad son nuestros tutores perdidos? ¿Quién sabe? Si es cierto, es una tragedia que no podamos volver aquí a hablar con ellos. Entonces acepta la historia de Bubakub sin reservas. Sí, claro. Es el único que ha logrado establecer contacto, y además lo conozco. Bubakub nunca podría confundirnos. La verdad es el trabajo de su vida. Pero Jacob sabía ahora a quién se refería, cuando dijo que ya no se podía estar seguro de nada. La doctora Martine estaba aterrada. ¿Está segura de que Bubakub fue el único que entabló algún tipo de contacto? Sus ojos se abrieron de par en par, pero luego miró hacia otro lado. Parece que es el único con esa habilidad. Entonces, ¿por qué se quedó detrás con el casco puesto cuando Bubakub nos reunió a todos para comunicarnos su informe? No tiene que interrogarme de esa forma. Respondió ella acaloradamente. Quise intentarlo una vez más. Tenía celos de su éxito y quise probar otra vez. Fracasé, por supuesto. Jacob no se dejó convencer. La irritación de Martine parecía inadecuada y estaba claro que sabía más de lo que decía. Doctora Martine, ¿qué sabe acerca de una droga llamada warfarin?
Usted también. La doctora se ruborizó. Le dije al médico de la base que nunca había oído hablar de ella, y desde luego no sé cómo apareció entre las medicinas de Dwayne Kepler. Es decir, si alguna vez ha estado allí. Se dio la vuelta. Creo que será mejor que me vaya a descansar, si no le importa. Quiero estar despierta cuando vuelvan los solarianos. Jacob ignoró su hostilidad. Un poco de presión de su otro yo podría haber despejado sus sospechas. Pero estaba claro que Martine no diría nada más. Se puso en pie. Ella le ignoró mientras bajaba su asiento. Kuya se encontró con él junto a las máquinas de refrescos. ¿Está molesto, amigo Jacob? No, creo que no. ¿Por qué lo pregunta? El alto extraterrestre parecía cansado. Los finos hombros estaban caídos, aunque le brillaban los grandes ojos. Espero que no se tome demasiado mal esta noticia que ha anunciado Bubakub. Jacob se dio la vuelta y miró a Kuya. Tomármelo mal, Kuya. Sus declaraciones son datos. Eso es todo. Me decepcionaría si resulta que el proyecto navegante solar tiene que terminar. Y tendré que encontrar un medio de verificar lo que Bubakub dice antes de reconocer que es necesario, buscando una referencia en la biblioteca, por ejemplo. Pero por lo demás, mi emoción más fuerte es la curiosidad. Jacob se encogió de hombros, irritado ante la pregunta. Le picaban los ojos, probablemente por sobredosis de luz roja. Kuya sacudió lentamente su gran cabeza redonda. Creo que es lo contrario. Disculpe mi presunción, pero creo que está muy preocupado. Jacob sintió un instante de cálida ira. Estuvo a punto de estallar, pero consiguió controlarse. ¿De qué está hablando, Kuya? Dijo lentamente. Jacob ha hecho un buen trabajo permaneciendo neutral en el conflicto interno de su especie. Pero todos los sofontes tienen opiniones. Le duele descubrir que Bubakub hizo contacto donde los humanos fracasaron. Aunque nunca ha expresado su postura en la cuestión del origen, sé que no se siente feliz al descubrir que la humanidad tuvo en efecto un tutor. Jacob volvió a encogerse de hombros. Es cierto, sigue sin convencerme esa historia de que los solarianos elevaran a la humanidad en el pasado remoto y luego nos abandonaran antes de terminar el trabajo. Nada tiene sentido. Jacob se frotó la sien derecha. Sentía la proximidad de un dolor de cabeza. Y la gente se ha estado comportando de forma muy peculiar en este proyecto. Kepler sufrió una especie de histeria inexplicable y depende por completo de Martine. LaRocque se comportó de forma más exagerada que de costumbre, a veces autodestructivamente. Y no olvide su supuesto sabotaje. Luego la propia Martine pasa de su emotiva defensa de LaRocque a su temor a decir nada que pudiera molestar a Bubakub. Eso me hace preguntarme, hizo una pausa. Tal vez los solarianos son responsables de todo esto. Si pudieron hacer que el señor LaRocque cometiera un asesinato desde tan lejos, podrían haber causado también otras aberraciones. Jacob cerró los puños. Miró a Kuya y apenas pudo reprimir su furia. Los brillantes ojos del alienígena eran opresivos. No quería que le mirase. No me interrumpa, dijo, con los labios tensos, y con toda la calma que pudo acumular. Podía sentir que había algo raro. Una nube parecía rodearle. Nada estaba muy claro, pero seguía experimentando la necesidad de decir algo importante. Cualquier cosa. Miró rápidamente en derredor. Bubakub y Martine estaban otra vez en sus puestos. Ambos llevaban los cascos y miraban en su dirección. Martine hablaba. Zorra. Probablemente le está diciendo a ese oso arrogante todo lo que dije. Pelota. El N de Silva se detuvo junto a los dos mientras hacía sus rondas, distrayendo su atención de Kuya y Jacob. Por un momento, Jacob se sintió mejor. Deseaba que Kuya se marchara. Era una lástima que hubiera que tratarlo así, pero un pupilo tenía que saber cuál era su sitio. De Silva terminó de hablar con Bubakub y Martine, y empezó a dirigirse a las máquinas de refrescos. Una vez más, los ojitos negros de Bubakub le miraron. Jacob gruñó. Se dio la vuelta para evitar aquella mirada y contempló la máquina de bebidas. A la mierda con todos. He venido a tomar un trago y eso es lo que voy a hacer. De todas formas, ellos no existen. La máquina se agitó ante él.
Una voz interna gritaba algo sobre una emergencia, pero decidió que la voz tampoco existía. Sí que es una máquina extraña, pensó. Espero que no sea tan complicada como la de la Bradbury. Esa no fue nada amistosa. No, esta tenía un puñado de botones tridimensionales transparentes que destacaban de los demás. De hecho, había filas y filas de pequeños botones, todos ellos asomando al espacio. Extendió la mano para pulsar uno al azar, pero se contuvo. Oh. Esta vez leeremos las etiquetas. ¿Qué es lo que quiero? Café. La pequeña voz interior gritaba a Giroade. Sí, eso es sensato. Una bebida maravillosa, Giroade. No solo es deliciosa, sino que también te pone a tono. Una bebida perfecta para un mundo de alucinaciones. Tuvo que admitir que sería una buena idea beber un poco. Pero había algo que parecía un poco extraño. ¿Por qué todo se desarrollaba tan despacio? Su mano se movió como un caracol hacia el botón deseado. Vaciló unas cuantas veces pero por fin la controló. Estaba a punto de pulsarlo cuando la vocecita regresó, esta vez suplicándole que se detuviese. Vaya, hombre. Me das un buen consejo y luego te asustas. Maldita sea. De todas formas, ¿quién te necesita? Pulsó el botón. El tiempo se aceleró un poco, y Jacob oyó el sonido del líquido. ¿Quién demonios necesita a nadie? Maldito sea el largirucho de Kuya. El gordo Bubakubi sufría con sorte humana. Incluso el loco de Fajin, por traerme de la tierra a este lugar estúpido. Se inclinó y sacó el liquitubo de su ranura. Tenía un aspecto delicioso. El tiempo se aceleró, casi de vuelta a la normalidad. Ya se sentía mejor, como si le hubieran aliviado de una gran presión. Antagonismos y alucinaciones parecieron desvanecerse. Sonrió a Helene de Silva, que se acercaba. Luego se volvió para sonreírle a Kuya. Más tarde me disculparé por ser tan brusco, pensó. Alzó el tubo en un brindis. He estado gravitando ahí fuera, justo al borde de la detección, decía de Silva. Estamos preparados, así que sería mejor que... ¡Alto, Jacob! Gritó Kuya. De Silva soltó una exclamación y dio un brinco para agarrarle la mano. Kuya añadió sus leves fuerzas para quitarle el tubo de los labios. Aguafiestas, pensó él amistosamente. Le demostraré a un alienígena debilucho y a una nonagenaria lo que un hombre puede hacer. Los apartó, pero ellos siguieron atacando. La comandante incluso intentó algunas tretas desagradables, pero él las esquivó y se llevó la bebida a la boca, lenta, triunfalmente. Una pared se rompió y el sentido del olfato que no recordaba haber perdido regresó como una apisonadora. Tosió una vez y miró el tubo que tenía en la mano. Hervía marrón y venenoso con burbujas y grumos. Lo arrojó al suelo. Todo el mundo lo miraba. Kuya decía algo desde el lugar donde había caído. De Silva se incorporaba, alerta. Los otros humanos se congregaban alrededor. Pudo oír el preocupado silbido de Fajin desde alguna parte. ¿Dónde está Fajin? Pensó, mientras se tambaleaba hacia adelante. Consiguió dar 3 pasos y entonces se desplomó en la cubierta delante de Bubakub. Volvió en sí lentamente. Le resultó difícil porque sentía la frente tensa. Notaba la piel estirada como el cuero de un tambor. Pero no se trataba de cuero seco. Estaba húmedo, primero de sudor y luego de algo más, algo frío. Gruñó y alzó la mano. Tocó piel, la mano de alguien, cálida y suave. Por el olor notó que era una mujer. Jacob abrió los ojos. La doctora Martínez estaba sentada cerca, con un paño en la negra mano. Sonrió y le acercó un liquitubo a los labios. Él vaciló un momento, luego se inclinó hacia adelante para dar un sorbo. Era limonada, y tenía un sabor maravilloso. La terminó mientras miraba alrededor. Los asientos repartidos por la cubierta estaban ocupados por figuras tendidas. Miró hacia arriba. El cielo estaba casi negro. Vamos de regreso, dijo Martínez. ¿Cuánto? Jacob pudo sentir la laringe irritada. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Unas 12 horas. ¿Me suministraron algún sedante? Ella asintió. La perpetua sonrisa profesional apareció de nuevo. Pero ahora no parecía tan falsa. Jacob se llevó una mano a la frente. Todavía le dolía.
Entonces supongo que no lo soñé. ¿Qué fue lo que intenté beber ayer? Un compuesto de amoníaco que trajimos para Bubakub. Probablemente no le habría matado. Pero le habría causado mucho daño. ¿Puede decirme por qué lo hizo? Jacob acomodó la cabeza en el cojín. Bueno, me pareció una buena idea en ese momento. Sacudió la cabeza. En serio. Supongo que me sucedió algo. Pero que me surzan si sé qué fue. Tendría que haber sabido que algo iba mal cuando empezó a decir cosas extrañas sobre asesinatos y conspiraciones. En parte es culpa mía por no reconocer los síntomas. No hay nada de qué avergonzarse. Creo que solo es un caso de shock de orientación. Una inmersión en una nave solar puede ser una horrible experiencia desorientadora en muchos sentidos. Jacob se frotó los ojos para espantar el sueño. Bueno, tiene razón en eso último. Pero se me acaba de ocurrir que algunas personas estarán pensando probablemente que caí bajo una influencia. Martine dio un respingo, como sorprendida por verle alerta tan pronto. Sí, dijo. De hecho, la comandante de Silva pensó que fue obra del espectro. Dijo que probablemente estaban usando sus poderes sí para demostrar su argumento. Incluso habló de contraatacar. La teoría tiene su interés, pero prefiero la mía. ¿Que me volví loco? Oh, no, nada de eso. Solo desorientado y confuso. Kuya dijo que se comportó anormalmente en los minutos anteriores a su accidente. Eso, más mis propias observaciones, sí, asintió Jacob. Le debo una disculpa a Kuya. Oh, Dios mío. No resultó herido, ¿verdad? ¿Y el N? Empezó a ponerse en pie. Martine le obligó a tenderse. No, todo el mundo está bien. No se preocupe. Estoy segura de que la única preocupación que tienen es por su salud. Jacob se tumbó. Contempló el liquitubo vacío. ¿Puedo beber otro? Claro. Ahora mismo vuelvo. Martine le dejó solo. Pudo oír sus suaves pisadas que se dirigían hacia el centro de refrescos, el lugar donde ocurrió el accidente. Dio un respingo al pensar en el suceso. Sintió una mezcla de vergüenza y disgusto. Pero por encima de todo estaba la ardiente pregunta, ¿por qué? Tras él, dos personas hablaban en voz baja. La doctora Martine debió dejar a alguien a cargo. Jacob sabía que tarde o temprano tendría que hacer una inmersión que haría parecer una tontería al navegante solar. Ese trance sería un riesgo, pero habría que correrlo para descubrir la verdad. La única cuestión era cuándo. Ahora, ¿cuándo podría abrir en dos su mente? O en la Tierra, en presencia de los terapeutas del centro, donde las respuestas no servirían de nada para su trabajo ni para el proyecto. Martine regresó. Se agachó junto a él y le ofreció un liquitubo lleno. El N de Silva la acompañaba. La comandante se sentó junto a la parapsicóloga. Jacob pasó varios minutos asegurándole que se encontraba bien. Ella no hizo caso a sus disculpas. No tenía ni idea de que fuera tan bueno en XA, Jacob, dijo. XA. Combate sin armas. Soy bastante buena, aunque tengo que reconocer que estoy un poco oxidada. Pero usted es mejor. Lo averiguamos de la forma más segura en una lucha entre partes ansiosas por anular al otro sin causar daños ni dolor. Es algo terriblemente difícil, pero usted es un experto. Jacob nunca hubiera imaginado que fuera posible ruborizarse ante un cumplido como aquel, pero notó que se ponía colorado. Gracias. Me cuesta trabajo recordarlo, pero me parece que también usted estuvo bastante bien. Se miraron mutuamente y sonrieron. Martine los observó, y se aclaró la garganta. Creo que el señor Demua no debería pasar tanto tiempo hablando. Un shock como ese requiere mucho descanso. Solo quiero saber unas cuantas cosas, doctora, y luego cooperaré. Primero, ¿dónde está Fajin? No lo veo por ninguna parte. Kant Fajin está en la zona invertida, dijo de Silva. Se está nutriendo. Estaba muy preocupado por usted. Estoy segura de que le alegrará saber que se encuentra bien, dijo Martine. Jacob se relajó. Por algún motivo, le preocupaba la seguridad de Fajin. Ahora cuénteme qué sucedió después de que me desmayara. Martine y de Silva intercambiaron una mirada. Luego de Silva se encogió de hombros.
Tuvimos otra visita. Duró bastante. Durante varias horas el solariano aleteó al borde de la visibilidad. Habíamos dejado muy atrás la manada de toroides y con ella a todos sus compañeros. Pero menos mal que esperó. Estuvimos bastante nerviosos durante un rato, bueno, debido a mi numerito, suspiró Jacob. Pero ¿intentó alguien entablar contacto con él mientras aleteaba ahí fuera? De Silva miró a Martine. Sacudió levemente la cabeza. No sucedió gran cosa luego, continuó apresuradamente la comandante. Todavía estábamos conmocionados. Pero luego, a eso de las 400, desapareció. Volvió poco después con su modo amenazante. Jacob dejó que terminara la conversación entre las dos mujeres. Pero se le ocurrió algo. ¿Están seguras de que no eran los mismos espectros? Tal vez los modos normal y amenazante son dos especies diferentes. Martine pareció momentáneamente aturdida. Eso podría explicar, entonces guardó silencio. Esto, ya no los llamamos espectros, dijo de Silva. Bubakut dice que no les gusta. Jacob sintió un momento de irritación, pero lo controló rápidamente para que las mujeres no lo advirtieran. Esta conversación no los llevaba a ninguna parte. ¿Qué pasó cuando vino en su estado amenazante? De Silva frunció el ceño. Bubakut habló con él durante un rato. Luego se enfadó y lo expulsó. ¿Qué hizo? Intentó razonar con él. Citó el libro de los derechos tutor-pupilo. Incluso prometió hacer negocios. El solariano no dejó de proferir amenazas. Dijo que enviaría mensajes sí a la Tierra y causaría desastres indescriptibles. Por fin, Bubakut le conminó a rendirse. Hizo que todo el mundo se tumbara. Luego sacó ese trozo de hierro y cristal que guarda tan en secreto. Ordenó que todos cerraran los ojos, luego dijo abracadabra y expulsó a la maldita cosa. ¿Qué hizo? Ella volvió a encogerse de hombros. Solo los progenitores lo saben, Jacob. Hubo una luz cegadora, una sensación de presión en los oídos, y cuando volvimos a mirar, el solariano había desaparecido. Y no solo eso. Volvimos al lugar donde pensábamos que habíamos dejado el rebaño de toroides. También había desaparecido. No había un ser viviente a la vista. Nada en absoluto. Jacob pensó en los hermosos toroides y en sus brillantes amos multicolores. Nada, dijo Martine. Todo había sido borrado. Bubakut nos aseguró que no habían sido dañados. Jacob se sintió aturdido. Bueno, al menos ahora existe una protección. Podemos negociar con los solarianos desde una postura de fuerza. De Silva sacudió la cabeza tristemente. Bubakut dice que no puede haber negociaciones. Son malignos, Jacob. Ahora nos matarán si pueden. Pero, y ya no podemos contar con Bubakut. Le dijo a los solarianos que la Tierra se vengaría si resultaba dañada. Pero aparte de eso, no nos ayudará. La reliquia vuelve a pila. Miró al suelo. Su voz sonó ronca. El proyecto navegante solar ha terminado.